patologías que vamos a tener que identificarlas y de acuerdo a la gravedad de las lesiones que podamos encontrar, las vamos a tener que clasificar como urgencias, emergencias o patologías que no son emergencias. Entonces recuerden, las patologías que conlleven a ser una emergencia son los que van a comprometer la vida, por así decirlo, ¿no? La vida de forma inminente y que tienen que ser atendidos o resueltos de forma rápida, inmediata, ¿no? Mientras la urgencia también es una patología que pueda afectar la integridad de la persona, pero no va a conllevar un inminente riesgo de pérdida vital, ¿no? Entonces eso sí puede esperar un poco más de tiempo, pero no por ello pues vamos a dejarlo pasar, ¿no? Entonces, en el ojo, obviamente las enfermedades oculares muchas veces no van a llevar a un desenlace fatal vital, ¿no? A diferencia de otras enfermedades sistémicas, ¿no? Lo que nosotros consideramos, digamos, un desenlace fatal en el ojo es la ceguera, ¿no? O eh, digamos, resultados también con bajas visiones de los pacientes posterior a presentar estas patologías. Entonces, para nosotros los oftalmólogos eso sería un desenlace fatal, ¿no? Entonces, alguna patología ocular que pueda conllevar a maurosis, a ceguera o pérdida severa de la agudeza visual, pues vamos a considerar una emergencia. Y aquellas patologías pues que no vayan a comprometer en un tiempo corto la función visual, la función vital del ojo, que es la visión, lo vamos a considerar urgencias. Y otras patologías que obviamente no van a comprometer la visión y pueden esperar mayor tiempo para ser tratadas, pues ya obviamente no emergencias y esas sí las podemos tratar por la consulta externa, ¿no? Entonces vamos a hablar de alguna de ellas. Entonces, como le dije, tenemos que clasificar, y siempre en medicina va a ser así, patologías que son urgencias y algunas que no son urgencias. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener que actuar de forma oportuna, ¿no? Ahora, en oftalmología normalmente, digamos, comparado con otras ramas de la medicina, no vamos a hablar netamente de emergencias. ¿Por qué? Porque recuerden, como le dije anteriormente, que una patología en el ojo no te va a conllevar o no te va a llegar a un riesgo inminente de pérdida de la vida, ¿no? Pero lo que sí te va a causar es pues una secuela que va a afectar tus actividades del día a día, ¿no? O sea, que te quedes ciego tampoco quiere decir pues que es algo que vas a pasar desapercibido, ¿no? O sea, va a afectar tu calidad de vida. Entonces, por eso las patologías oftálmicas son consideradas urgencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿La catarata es una urgencia o es una patología que puede esperar? A ver si alguien me puede responder. ¿A ustedes les llega la consulta a un señor como el que pueden apreciar ahí? Le ponen la linternita y logran apreciar qué cosa, una opacidad a nivel del cristalino, ¿no? Está poco la pupila dilatada, casi una leucocoria. Entonces, ¿ustedes creen que esa patología es una emergencia? A ver si de repente por ahí se animan a escribir por el chat o alguien quiere hablar. Doctora, eu creio que vai depender de lo quanto vai estar comprometido, não? El ojo del paciente. Ya, y digamos, este paciente, por ejemplo, así que lo ven, tiene como que unos 75 años y tiene como, esa catarata debe tenerlo como 10 años, por ejemplo. ¿Ustedes lo considerarían una urgencia? En este caso, creo que sí es una urgencia. No, yo pienso que no sería, porque las cataratas son crónicas, ¿no? Tienen un periodo bien crónico, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no es una urgencia. Obviamente, el paciente, así como lo ven, la visión va a estar muy comprometida. Ustedes le hacen una agudeza visual y acá me dicen glaucoma agudo, ¿sí sería una urgencia? Sí, eso sí es una urgencia, eso sí tienen razón ahí. Ya, pero en el tema de la catarata, o sea, obviamente el paciente con este nivel de catarata, miren, para que ustedes lo puedan ver con una linterna y puedan identificar que hay una leucocoria, es una catarata avanzada, una catarata madura, ¿no? Y ese paciente debe estar en cuentadedos, movimiento de manos o de repente en percepción de luz, ¿no? Pero como dijo uno de sus compañeros, es crónico, ¿no? Lo tiene años, esta catarata de forma, tiene
un curso progresivo, es insidioso, entonces no se ha presentado de forma aguda, de forma abrupta, ¿no? Entonces, este paciente, digamos, me llega a la consulta, obviamente se tiene que operar, ¿no? O sea, no lo vamos a dejar pasar, pero tampoco es de que yo llego y ya te opero ahorita mismo, no. Entonces, ese paciente hay que estudiarlo, hay que mandarle a hacer sus exámenes, su ecografía, porque con ese nivel de opacidad en el cristalino, obviamente el fondo de ojo no se va a poder apreciar. Yo no voy a poder ver cómo está su retina. Entonces, para yo poder someter a un paciente a una cirugía, tengo que tengo que ver si es que ese paciente tiene un buen pronóstico visual. Entonces, como yo no puedo ver el fondo de ojo, aquí estaría indicado hacer una ecografía. Entonces, yo con la ecografía, a grosso modo o a grandes rasgos, lo que podría evidenciar o lo que me interesa ver en una ecografía es qué cosa que la retina esté pegada, ¿no? Que no esté desprendida. Si yo encuentro un paciente con una catarata madura y una retina desprendida, pues no tendría sentido que lo opere. ¿Por qué? Porque posiblemente ese desprendimiento de retina sea antiguo y así yo le quite la catarata, le hago una cirugía muy bonita, su visión no va a mejorar. ¿Por qué? Porque la retina se ha dañado. Entonces, en esos casos no estaría indicado, ¿no? Pero si yo le hago una ecografía, con tiempo le hago sus respectivos exámenes, le hago un buen cálculo de lente, le hago un buen estudio de células endoteliales corneales, puedo operarlo en una semana, 10 días, un mes, ¿no? No es una urgencia. Ya, entonces pasamos a la siguiente, a ver. Ahora, a ver, ya. Tenemos, por ejemplo, el glaucoma. Ya. El glaucoma es una patología que ayer justo lo hablamos, ¿no? Visión que perdemos por glaucoma, visión que nunca más la volvemos a recuperar. ¿Por qué? Porque lesiona el nervio óptico. Recuerden que cualquier lesión a nivel de una neurona o de algún axón no se va a recuperar, porque las neuronas no se regeneran, a diferencia de los eritrocitos. Entonces, es por ello pues que cuando tenemos algún paciente que tiene alguna enfermedad cerebral, alguna enfermedad degenerativa a nivel de la médula, del cerebro, pues, o algún paciente con algún accidente cerebrovascular o algún trauma extenso, vemos que esos pacientes siempre van a quedar con algún tipo de secuela, ¿no? Una hemiplegia, una cuadriplegia, si es que hay una paraparesia, si es que hay, por ejemplo, algunas lesiones en la médula. Entonces, igual es con el nervio óptico, ¿no? Solo que en el nervio óptico, esas secuelas van a afectar la visión, ¿no? Que es la función principal del ojo. Entonces, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, ¿no? El 8% de los pacientes que son ciegos es por glaucoma, irreversible. Entonces, la primera causa de ceguera reversible en el mundo es la catarata. La catarata es reversible, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, en el ejemplo anterior que les mostré, un señor pues, de avanzada edad, con una catarata madura, si yo al hacer los estudios evidencio que la retina está en buen estado, el nervio óptico está en buen estado, yo retiro la catarata, ese paciente va a recuperar visión. Pero un paciente con glaucoma lamentablemente no, ¿no? Si queda ciego ya lamentablemente la visión no va a poder recuperarse, ¿no? Ahora, es la segunda causa de ceguera en nuestro medio, aquí en el Perú, ¿no? La primera es la catarata. Ahora, hay aumento, como le dije, de la presión ocular, intraocular. Recuerden que ayer les comenté que uno de los factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la presión intraocular, ¿no? Pero no todos los pacientes con glaucoma van a tener elevación de esta presión, no. O sea, no es patognomónico de un glaucoma tener la presión intraocular elevada, ¿no? No, muchas veces está acompañado de esta característica, ¿no? Y hay pacientes que también tienen presión intraocular elevada, pero no están haciendo por el momento un glaucoma. Pero igual tengo que tratarlo, ¿para qué? Para evitar que más adelante me haga un glaucoma, ¿no? Entonces, el aumento de esta presión intraocular va a producir daño a nivel del nervio óptico y esto se va a traducir ¿en qué? En pérdida del campo visual. El campo visual se reduce, ¿no? Mayormente, pues, este glaucoma va a ser más frecuente en personas mayores de 40 años y también recuerden que hay glaucoma en niños, ¿no? Glaucomas infantiles y los glaucomas congénitos que son, pues, más raros, ¿no? Y también tenemos los glaucomas juveniles, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, si aumenta la presión intraocular, ¿qué va a pasar? El tono del ojo va a estar más elevado
y por lo tanto va a haber una lesión directa sobre el nervio óptico. Miren, ¿ve? Este es un nervio óptico normal, como les expliqué ayer. Miren, bordes regulares, el nervio óptico naranja, vasos con una emergencia simétrica. Miren, ve cómo se nota la capa de células ganglionares alrededor del nervio óptico, ¿no? Como si fueran eh, secciones así distribuidas, fibras distribuidas. ¿Qué cosa van a hacer estas fibras? Que los vasos sanguíneos no se noten con mucha claridad. Es como si tuvieran una capa por encima de los vasos sanguíneos, y pueden apreciar. Y aquí vemos todo lo contrario. Mire, vemos un nervio glaucomatoso. Miren, ¿ve cómo está el anillo neuroretinal muy adelgazado? Miren cómo está la distribución de los vasos, con nasalización de los vasos. ¿Qué más podemos apreciar? Hay pérdida del brillo a nivel de la retina. Miren, aquí la retina alrededor de las capas de células ganglionares está blanquita. Miren acá, hay zonas de atrofia, fíjense, ¿ve? Zonas de atrofia alfa alrededor del nervio, una excavación bien grande. Miren, ¿ven? Hay pérdida del brillo de esta capa de células ganglionares. Entonces, esto es un nervio típico de un paciente con glaucoma, en este caso avanzado, ¿no? ¿Y cómo se va a ver afectado la visión en el paciente con glaucoma? La visión central se va a conservar, pero ¿qué es lo que se afecta? El campo visual, miren, ¿eh? Lo ideal es que nosotros veamos un campo casi a 180 grados, pero en este caso, miren, este campo visual está reducido y esta persona con un glaucoma solo logra ver cierta parte de esta imagen, por ejemplo, ¿no? El rostro de los niños y algunas partes, ¿no? Como por ejemplo los juguetes, ¿no? Pero lo que normalmente debería ver este paciente es todo esto, pues, ¿no? Debería tener un campo más amplio. Y eso es lo que se pierde en el glaucoma, ¿no? Es por ello que, como le dicen, es el ladrón silencioso de la visión. Como los pacientes pierden visión periférica, no se dan cuenta o no se fijan, y esta pérdida pues es lenta, no es rápida. Entonces es por ello que el paciente no se da cuenta, no percibe esta pérdida, y lamentablemente cuando ya le queda una visión tunelizada, como la que podemos apreciar aquí, o muchas veces cuando ya es un glaucoma muy avanzado y ya compromete la visión central, el paciente acude a la consulta porque le ha bajado la visión. Nosotros por ahí, de forma incidente, tomamos la presión intraocular, encontramos presiones como que en 45 y hacemos un fondo de ojo y encontramos qué cosa, un nervio bien excavado, ¿no? Entonces, esto es lo que representa un glaucoma. Ahora, ¿un glaucoma es una emergencia? Pues va a depender de qué tipo de glaucoma. Justo en el chat uno de sus compañeros decía que un glaucoma agudo sí es una emergencia. Eso sí, porque es agudo. En cambio, un glaucoma, por ejemplo, yo encuentro un paciente, como el ejemplo anterior que les dije, ¿no? Un paciente de 65 años que llega a la consulta porque le ha bajado la visión, de encuentro una presión en 45 y un nervio óptico en 0,8, 0,9. Es una emergencia. El paciente no tiene dolor, la córnea está transparente, no hay signos inflamatorios, no le veo un cierre del ángulo, entonces no es una emergencia. Así, como le digo, el nervio óptico esté muy excavado, así la presión esté elevada, pues no me representa una emergencia, ¿no? Porque es una patología crónica. Entonces, lo que en ese momento tengo que hacer es bajarle la presión, obviamente, ¿no? O sea, ese paciente no lo voy a mandar a su casa y decirle, ¿sabe qué, señor? Se va a su casa y regresa de acá una semana con sus exámenes. No, pues ya, tengo que iniciarle su tratamiento. Si quiero, pues, ser un poco más, detallista o más inciosa, pues agarro y le doy un tratamiento un poco más agresivo para ya no mandarlo a su casa con 45 de presión, de repente ya lo mando a su casa con 20, ¿no? Entonces, con eso ya lo ayudaría a bajar esa presión, ¿no? Y ya obviamente tengo que estudiar ese glaucoma, ¿no? Tengo que ver cuánto es el grado de pérdida de visión, cuánto de remanente visual le queda, y ver cómo va con tratamiento, ¿no? Si es un paciente que con tratamiento pues ya controla sus presiones, y llega a un target esperado de acuerdo al estadiaje del glaucoma, pues lo dejo con sus gotas. Pero si por ahí veo pues que con el tratamiento tópico, el tratamiento médico no controla la presión y la presión pues sigue elevada, obviamente es un paciente que ya va a ser candidato a cirugía, ¿no? Cirugía filtrante. Ojo, la cirugía del glaucoma no es para recuperar visión. La cirugía del glaucoma es ¿para qué? Para bajar la presión del ojo. Yo bajando, disminuyendo la presión del ojo, ¿qué voy a hacer? Enlentecer la pérdida de estas células y con ello tratar de conservar la visión que le queda al paciente. Es tratar de conservar con lo que el paciente llegó. Si el paciente me llegó con un 20-100, pues tengo que tratar de luchar para que conserve ese 20-100, porque si yo no lo trato, ese paciente se va a ir un NPL, ¿no? Entonces, al menos se queda con esa visión, y al menos con esa visión quizás pueda ser independiente y pueda hacer sus cosas, ¿no? Entonces, por ello es importante.
Obviamente, si es un paciente, pues, que nunca ha tenido ningún tipo de síntoma, paciente hipermétrope, que de un momento a otro presenta elevación de la presión, encontramos presión de 65, encontramos pues un cierre angular, paciente relativamente joven, pues ahí sí es una emergencia, ¿no? Ahí yo tengo que darle tratamiento a ese cierre angular. ¿Para qué? Pues para que no haya lesiones a nivel del ojo, ¿no? O sea, no se inflame la córnea y sobre todo no aparezca un glaucoma, ¿no? Posterior a ese cierre angular. Entonces, un glaucoma agudo, tanto en ángulo abierto y por un cierre angular, sí es una emergencia. Pero un glaucoma crónico no es una emergencia. ¿Ya? Entonces, eso también hay que saber diferenciar. No, ahora, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar un niño, ¿no? Un bebé. Un bebé, a ver, esto es un glaucoma congénito, ¿no? Miren cómo está, hay un buftalmus, hay megalocórnea, hay edema corneal y miren la córnea azulada y todo ello, ¿no? Entonces, en niños, sí, un glaucoma congénito se considera una urgencia, ¿no? Porque si nosotros no actuamos, pues este niño va a perder visión. Entonces, eso es lo que queremos impedir, ¿no? Me imagínese un niño, pues, de 6 meses que quede ciego, pues es lo que queremos evitar, ¿no? La ceguera en estos niños. Y estos glaucomas en estos pequeños son severos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mala formación a nivel del ángulo irido trabecular, ¿no? Entonces, estos niños sí o sí van a requerir de cirugía. Si no los operamos, pues van a perder visión. A diferencia del adulto que podemos darle chance con gotas, en este niño no. ¿Por qué? Porque hay una formación anómala de este ángulo y por lo tanto no va a funcionar de forma adecuada. Entonces hay que operarlo, ¿no? Ahora, ¿ustedes consideran a una conjuntivitis una emergencia? ¿Alguna opinión? No. Yo, No. doctora, Ujú, yo pienso que es una urgencia, ujú. porque puede generar, o sea, con el poco tiempo que se queda la inflamación puede generar justamente fibrosis y todo más, ¿no? Entonces, imagino que es una urgencia. Ya. Va a depender Doctora, también. Ujú, a ver, sí. yo creo que también depende de qué tipo sea, porque por Ah, ejemplo hay a veces conjuntivitis virales, pero no de las o sea, que son leves. son leves, pero cuando son virales como por herpes zóster o cuando son bacterianas complicadas, yo creo que en ese caso sí sería. Entonces yo creo que depende de el patógeno causal y también depende de la severidad en que está comprometido. Claro. Sí, justo va a depender, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encuentran un paciente, digamos, 40 años con una conjuntivitis, con secreción purulenta abundante, ustedes lo limpian y en menos de 5 minutos nuevamente la secreción purulenta se presenta. Obviamente ahí sí tienen que ser agresivos, tienen que tratar, no pueden agarrar y decirle al paciente, ya se va a la consulta y regresa en 5 días, en 2 días, en 3 días. No. ¿Por qué? Porque podría estar asociado a una conjuntivitis por gonococo. Y el gonococo en 1 o 2 días, si no lo tratas, te perfora el ojo. Entonces ahí sí hay que ser un poco más agresivos. O por ejemplo, hay conjuntivitis también por adenovirus, ¿no? Que producen las pseudomembranas y estas pseudomembranas son sangrantes. Entonces ahí hay que dar un tratamiento y hay que retirar esas pseudomembranas. ¿Para qué? Para evitar los síndromes conjuntivos cicatriciales que dijo uno de sus compañeros. Entonces ahí sí tendríamos que atenderlas. Pero hay algunas otras conjuntivitis también virales por otro tipo de virus que no van a ser tan agresivos y pues ahí sí pueden esperar, ¿no? Entonces va a depender, como le digo, de la etiología y también de la edad del paciente. Obviamente si ustedes ven pues un bebé de 15 días que viene con el ojo todo hiperémico, con secreciones, pues tienen que darle tratamiento, ¿no? Recuerden que tiene 15 días, puede ser una conjuntivitis asociada al canal de parto, ¿no? Por ahí puede estar clamidia o gonococo, entonces hay que darle tratamiento. Entonces va a depender también de la edad del paciente, va a depender de las características clínicas que ustedes puedan encontrar y sobre todo de la etiología, ¿no? En algunos casos puede ser una emergencia, en otros no, ¿no? Entonces va a ser variable. Obviamente, por ejemplo, en este caso ya es crónico, esto es una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque miren, ¿ve? La córnea está opaca y
alrededor vemos qué cosa, vascularización, panos. Entonces, una córnea normal no tiene vasos, es transparente, pero esta sí tiene vasos. Entonces, este es un paciente con una blefaroconjuntivitis crónica. Debe tener bastante tiempo, hay que encontrar las causas, ¿no? Ahora, el pterigium. Bueno, emergencia, una urgencia tampoco, ¿no? Porque es crónico. La presentación es crónica y obviamente si este pterigio, por ejemplo, como en este caso es un grado 3, ya sobrepasó la pupila y está ocluyendo el eje visual, pues ahí habría que operar al paciente, pero no de urgencia. O sea, no es que yo lo veo y digo ya, te opero ahora mismo porque tu visión corre peligro. No, no es así. O sea, si ya compromete la visión, pero no es que tampoco el paciente, si no lo opero, se va a quedar ciego, no. Entonces puede esperar, ¿no? Le mandamos a hacer los exámenes y por ahí vemos que ese pterigium está inflamado, le doy un tratamiento hasta que baje la parte inflamatoria y posteriormente ya lo puedo operar, ¿no? Entonces, sí. En este caso, pues no, un pterigium no representa una urgencia oftalmológica, ¿no? La podemos mandar por consultorio. Ahora, una quemadura química. Esta sí es una emergencia, una urgencia ocular. Dependiendo del tipo de agente químico que haya podido ingresar a la superficie ocular, ¿no? Quienes producen más daño, son más agresivos, son las sustancias alcalinas, como lejía, soda cáustica, yeso. Entonces, en estos casos sí hay que dar un tratamiento oportuno. Entonces, si por X motivo ustedes de repente haciendo sus serums, dedicándose a la parte privada, les llega un paciente con alguna quemadura química, ya sea por lejía, ya sea por ácido sulfúrico, ya sea por batería de carro, como le dije, soda cáustica, yeso, cemento, lejía, automáticamente lo primero que tienen que hacer es lavar el ojo con abundante agua. Lavar el ojo con abundante agua y tratar de retirar la mayor cantidad de sustancia química que pueda estar depositada dentro del ojo. ¿Para qué? Para evitar que siga dañando el ojo. Entonces hay que tratar de eliminar. Entonces lo primero que ustedes pueden hacer es lavarlo. Lo lavan y créeme que con eso van a ayudar bastante al paciente. Entonces, en estos casos sí hay que atender, ¿no? En primera instancia no vamos en algunos casos no vamos a ingresar a operar. Miren, por ejemplo, en este caso, ¿ve? ¿Qué podemos apreciar en esta persona? Miren cómo está la córnea, está blanca. Obviamente esto sí es una lesión ya cicatrizal, ¿no? Ya tiene bastante tiempo. Que me va a reflejar que esto es un síndrome conjuntivo cicatricial severo, ¿no? Asociado a una quemadura química, ¿no? Posiblemente este paciente quizás haya recibido soda cáustica dentro del ojo, obviamente al inicio va a ser una inflamación similar a este y posteriormente va a cicatrizar y va a quedar así, miren, ¿ve? Prácticamente no vemos la córnea está totalmente opaca, vascularizada, toda la conjuntiva ha migrado, ¿por qué? Porque ha habido daño a nivel de las células limbares que se encargan de también mantener la transparencia corneal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Siempre educar a los pacientes de que si se van a hacer trabajos, por ejemplo, usar protectores oculares siempre, ¿no? En el trabajo, sobre todo si trabajan con químicos, ¿no? En las fábricas, ¿no? Educar que tienen que proteger el ojo porque ahí pueden, pues, por accidente tener contacto con estas sustancias y también con los niños, ¿no? Dejar la lejía, dejar el ácido, todas esas sustancias químicas tóxicas fuera del alcance de los niños para evitar pues estos accidentes, ¿no? Que son prevenibles, ¿no? Entonces, por ello hay que educar bastante a los pacientes con respecto a este tema. Y obviamente si hay una quemadura química muy severa, pues, ¿en qué se va a traducir? Ceguera, ¿no? Porque prácticamente este paciente está ciego, ¿no? Ahora, podemos hacerle un trasplante corneal, podemos ayudarlo, pero lamentablemente en este caso un trasplante corneal va a ir mal por toda esta vascularización, entonces no vamos a poder hacer mucho. Ahora, en cuanto a la quemadura térmica, está asociado muchas veces a ¿qué? A artefactos pirotécnicos, ¿no? Entonces, muchas veces en Navidad llegan a la emergencia, bueno, de Lino, donde yo hice mi residencia, niños provenientes de provincia, de Lima, con quemaduras oculares producto de la manipulación de artefactos pirotécnicos. Entonces es por ello importante no dejar que los niños pues manipulen estos artefactos pirotécnicos porque pueden pasar sus accidentes, ¿no? Se introduce dentro del ojo, quema la superficie ocular y miren cómo queda el pobre ojo, ¿no? Con una
lesión extensa, una cicatrización severa y por lo tanto la visión en esta persona se va a encontrar disminuida, ¿no? Entonces es lo que tenemos que evitar. Ahora, también se reportan ingresos de cuerpos extraños en superficies oculares y sí, son urgencias, ¿sí? Hay que atenderlos. Nosotros, bueno, normalmente estos cuerpos extraños vamos a tender a retirarlos nosotros los oftalmólogos porque vamos a requerir usar, como les digo, la lámpara de hendidura para poder tener mayor ampliación y poder verlo. De repente a simple vista, estos pequeños depósitos de metal no los vamos a poder ver, entonces necesitamos amplificación. Por ello también es muy importante educar a los pacientes que van a trabajar en fábricas que se dedican a soldaduría, a esmerilar metales, pues que usen protección, ¿no? O aquellos pacientes que también van a soldar, que se pongan su careta con filtro de esta luz, ¿no? Porque también presentan quemaduras corneales por la exposición a esa luz, keratitis actínicas, ¿no? Entonces, es muy importante la prevención para evitar estas cosas. Miren, aquí vemos un cuerpo corneal, un cuerpo extraño corneal, mira, está incrustado en la córnea, ¿no? Felizmente no llegó al eje, pero está periférico, justo al borde de la pupila. Si este cuerpo extraño compromete este eje visual, obviamente va a quedar una cicatriz y por lo tanto posteriormente la visión va a bajar, ¿no? La calidad de visión va a ser menos. En este caso tenemos un cuerpo extraño tarsal. ¿Qué pasó? Miren, ve acá, ¿qué logran ver? Hay una solución de continuidad a nivel del epitelio corneal. O sea, este cuerpo extraño ha estado a nivel del tarso, no se ha podido retirar y ¿qué ha pasado? Ha abrasionado la córnea. Y esto, bueno, es doloroso, ¿no? Al paciente le va a doler. El paciente que viene con un cuerpo extraño en la córnea le duele. Un paciente que viene con una abrasión en la córnea le duele. Entonces hay que retirar estos cuerpos extraños, dar un tratamiento y observar cómo va el paciente, ¿no? Obviamente acá tenemos fotos pues de patologías más graves, ¿no? Los traumatismos oculares que también son urgencias, son emergencias oftalmológicas, ¿no? Muchas veces asociado pues también a accidentes laborales, a agresiones. Entonces, miren, ¿ven? ¿Qué apreciamos aquí, por ejemplo, no? Hay una solución de continuidad, miren que ha lesionado, ¿qué cosa? El párpado, miren, el borde palpebral, y al mismo tiempo, ¿qué cosa? Ha seccionado el ojo, miren, el ojo está partido por la mitad, tanto la esclera, la conjuntiva, la córnea, miren, ¿ven? ¿No? Y se ha ido hasta el fondo, miren, ¿ven? Hasta el fondo. Obviamente, esto es un trauma ocular a globo abierto severo, ¿no? Este paciente tiene un pronóstico visual y anatómico malo. ¿Por qué? Anatómico también, ¿por qué? Porque ya, yo lo puedo reparar, lo puedo suturar, sí, pero con el tiempo esto se puede ir a la tisis, o sea, el volumen de este ojo paje se forma como una pasa y obviamente estéticamente se va a ver mal, ¿no? Y obviamente la visión ahí va a estar nula. O en este caso, ¿no? Vemos acá un anzuelo que se ha incrustado en la parte anterior del ojo, ¿no? Lesionando la córnea, lesionando el iris, posiblemente también haya lesión del cristalino. En este caso también vemos una herida a nivel de la córnea, ¿no? ¿Con qué? Con prolapso del iris. Miren, el iris está protruyendo hacia el exterior, ¿no? Entonces, estas lesiones, ¿qué hay que hacer? Pues hay que cerrarlas, ¿no? Si no lo cerramos, hay riesgo de hacer una endoftalmitis, una infección intraocular severa. Entonces, asimismo, como les expliqué, ¿no? Los traumatismos oculares, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un clavo incrustado en la parte anterior del ojo. ¿Qué vemos acá? Ifema, sangre a nivel de la cámara anterior, ¿no? ¿Hasta dónde habrá llegado este clavo? No lo sabemos, ¿no? Solo vemos el orificio entrar, quizás haya llegado a la cavidad vítrea, haya perforado totalmente el cristalino, quizás tengamos un hemovitrio interno y por ahí de repente algún desprendimiento de retina, ¿no? Entonces son lesiones bien severas, ¿no? Y por ello es importante, ¿qué cosa? Pues que las personas usen protectores oculares para evitar estos desenlaces, ¿no? Asimismo, Consulta. ¿Mm? Con respecto a la foto anterior, el paciente debe llegar a la sala de urgencias con el material ahí incrustado en el ojo. De ¿O? preferencia sí, con el material incrustado, porque si lo va a retirar él por su cuenta, no sabemos cómo lo va a hacer y puede, pues, por ese cambio brusco de presión al retirarlo, puede haber, pues, un síndrome expulsivo, que todo el cristalino, la retina, todo protruya. Entonces, es preferible que el paciente llegue con el cuerpo extraño. Correcto. Ok, doc. Ahora, úlceras corneales, miren, ¿qué vemos acá? Vemos una solución de continuidad, una úlcera a nivel
extensa, ¿no? Esto es una úlcera, debe ser de aprox, pues unos 5 a 6 milímetros, ¿no? Miren, ve, profundo. Es profundo. Acá vemos hipopión, aparentemente es un hipopión en carpa, tiene como una disposición en carpa. Normalmente son infecciosas estas, pueden ser causadas pues por bacterias, por hongos, en algunos casos por amebas, como la cantameba, y en algunos casos virales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el típico ejemplo de un paciente que viene con una úlcera micótica como esta. Un paciente que es agricultor, trabaja en el campo, y por ahí, pues, de repente, al sembrar, al cosechar su producto, pues de forma accidental le ingresó una pajita, una tierrita, un pequeño trozo de vegetal al ojo, y a los 4, 5, 6 días llega con una infección córnea, ¿no? Una úlcera córnea. Es el típico paciente que viene con una infección micótica, ¿no? Normalmente las infecciones micóticas están asociadas a trauma con vegetales, ¿no? O pacientes, pues, que están haciendo cualquier tipo de actividad y les ingresa algún cuerpo extraño en el ojo y lo dejan pasar y por ahí se puede sobreagregar una infección, ¿no? Entonces, por ello, pues que apenas tengamos pacientes con abrasiones corneales, darle el tratamiento ¿para qué? Para evitar que algún germen oportunista por ahí pueda sobreinfectar la lesión, ¿no? Y evitar llegar a estos tipos de lesiones, ¿no? Que son muy difíciles de tratar, son muy dolorosas para el paciente y obviamente van a tener también un mal pronóstico visual, porque posteriormente que esto cierre, si es que no se perfora, pues va a quedar una tremenda cicatriz y el paciente no va a ver claro, ¿no? Le va a bajar la visión. Ahora, la leucocoria. Sí se considera una emergencia, la leucocoria sobre todo en niños. Por eso es lo que anteriormente les dije que es importante en niños buscar el reflejo rojo. Miren, aquí hay una simetría del reflejo rojo. Aquí hay reflejo rojo y aquí hay una leucocoria. Miren, la pupila está blanca. Es un niño pequeño, debe tener 1 o 2 años. Tenemos que derivarlo al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque podría tratarse de una catarata congénita o podría tratarse de un retinoblastoma en el peor de los casos y comprometer la vida del paciente, ¿no? Miren, ¿ve? Aquí tenemos un bebé con un tumor ocular grandote, miren, ¿ve? Un tumor orbitario, perdón, grandote, que posiblemente pues pueda ser un retinoblastoma, ¿no? Entonces, tenemos pues que examinar a los pacientes y darles el tratamiento adecuado. Obviamente aquí ya es súper notorio, ¿no? Pero muchas veces pueden haber tumores intraoculares pues que no van a ser visibles a simple vista, como este, por ejemplo, que es enorme, ¿no? Entonces, esto es con respecto al tema de lo que son, pues, algunas emergencias, urgencias en oftalmología, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta para pasar a la siguiente clase? Doctora, en caso de los traumatismos, cuanto más centralizada sea, más cerca del iris, en la pupila, sea la lesión, ¿más va a afectar la visión? O digamos, si es que es periférica, igual dejaría limitación. Los traumas oculares, sí, obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos abrasiones o úlceras periféricas que no comprometan el eje visual, obviamente va a haber una cicatrización a nivel periférica, pero recuerden que está el iris ahí, entonces la visión no se va a ver comprometida. Pero si tenemos lesiones a nivel del eje visual, a nivel de la pupila, sí. Igualmente, por ejemplo, si es que hay por ejemplo, traumatismos a globo abierto, a través del cual, digamos, tengamos que hacer sutura, ¿no? Entonces, si son periféricos, obviamente la opacidad, la cicatriz, va a quedar fuera de la pupila y por lo tanto la visión no va a estar tan comprometida. Pero siempre, por ejemplo, cuando tengamos que hacer suturas corneales, siempre pues va a haber un cambio refractivo. ¿Por qué? Porque la forma de la córnea, por la misma herida, se va a perder y por el mismo hecho de poner una sutura también se va a afectar. Entonces, posiblemente por ahí ese paciente nos va a desarrollar un astigmatismo secundario a qué? A la lesión que ha tenido, ¿no? Pero estoy hablando más que todo de soluciones de continuidad por trauma directo, como por ejemplo pico de botella, por ejemplo accidentes laborales con metales que hayan podido cortar el ojo, ¿no? Ahora, las úlceras corneales cuando son grandes también pueden producir cambios refractivos, pero cuando son bien grandes, ¿no? Pero si son pequeñitas, no mucho. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema que va a ser, vamos a ver un poco de catarata, ¿no? Que es una de las patologías más frecuentes
Como anteriormente les dije, es la primera causa de visión de ceguera reversible a nivel mundial y es una cirugía, pues, muy practicada por los oftalmólogos, ¿no? A todo oftalmólogo le gusta operar catarata. Ya, entonces, vamos a hablar acerca de catarata. Entonces, la catarata, por definición, va a ser todo tipo de opacidad que se presenta en el cristalino. Recuerden que el cristalino es un lente intraocular natural, que una de las características que va a tener es que es avascular y transparente. Entonces, esta transparencia pues, le va a proveer de propiedades ópticas para poder pues, formar la imagen, ¿no? Asimismo, en la Edad Media los árabes denominaban a la catarata el Nusul el-Ma, ¿no? Y la traducción de esta palabra al latín se adoptó el término de catarata, ¿no? Por esa palabra árabe. Entonces, hay múltiples clasificaciones de la catarata según el lugar donde se asienta, donde se forma. Pueden ser capsulares, si es a nivel de la cápsula, subcapsulares por debajo de la cápsula, nucleares o corticales, ¿no? Según el desarrollo, cataratas inmaduras, cataratas incipientes, cataratas que ya están yendo en evolución, cataratas maduras o avanzadas, y las morganianas que ya son las hipermaduras, ¿no? Cuando ya hay una licuefacción de la corteza y el núcleo se encuentra flotando. Ahora, según la etiología también, la causa. La más frecuente es la senil, que está asociada a la edad, ¿no? Tenemos también las traumáticas asociadas a traumas oculares, ya sean cerrados o ya sean abiertos. Tenemos las tóxicas, tenemos también las metabólicas, como por diabetes mellitus, y también tenemos las congénitas. Ahora, según el lugar donde se va a sentar la catarata, tenemos, por ejemplo, las nucleares, que va a ser la catarata más frecuente, ¿no? En la población, ¿no? Y esta opacidad, como su nombre lo dice, se va a localizar en el núcleo, que va a ser la porción central del cristalino, ¿no? Entonces nosotros en la lámpara de hendidura hacemos pues un corte, ¿y qué vemos acá? Las diferentes partes de la catarata, ¿no? Miren, aquí vemos la cápsula anterior, vemos aquí lo que es la corteza, y debajo de la corteza vemos qué cosa, el núcleo bien dibujadito aquí. Y vemos que aquí la opacidad, ¿dónde se localiza? A nivel del núcleo, ¿no? Mayormente, este es el tipo de catarata senil que se presenta en los adultos, ¿no? Entonces, nosotros mayormente analizamos pues un paciente mayor de pues 70, 65 años y vemos que ya le está bajando la visión, queremos descartar catarata, examinamos y que encontramos cataratas nucleares. En estas cataratas nucleares la pérdida de la visión pues va a ser de forma progresiva, insidiosa, no va a ser tan severa, es más, toma más tiempo, ¿no? Ahora tenemos la cortical, que se va a localizar a nivel de la corteza. Acá también tenemos, miren, hacemos un corte, tenemos aquí la cápsula anterior y miren, a nivel de la corteza vemos estas opacidades en cuña, ¿no? Y se va a extender hacia la periferia, del centro hacia la periferia, y la mayoría de pacientes con diabetes mellitus pueden desarrollar este tipo de cataratas, ¿no? También puede ser considerado un tipo de catarata metabólica, la cortical. Y la subcapsular, como pueden apreciar acá, bueno, esto es una catarata medio mixta también, porque también hay opacidad nuclear, pero es más predominante, ¿cuál? La opacidad subcapsular, que está detrás de ¿quién? De la corteza, detrás por debajo de la cápsula posterior. Entonces aquí vemos como una opacidad tipo vidrio esmerilado, si pueden ver, ¿no? Esa es una catarata subcapsular posterior. A diferencia de las otras, esta va a progresar más rápido. O sea, si yo encuentro un paciente con una pequeña opacidad capsular posterior y yo en unos 3 o 4 meses lo veo, ese paciente quizás al inicio yo lo vi con 20, 50 y de acá a 2 meses lo veo con 52, 1 metro. Progresa más rápidamente y el paciente siente que la visión se le va pues más rápido, ¿no? Entonces, ¿el paciente de qué se va a quejar? De deslumbramiento, de borrosidad. Esta es la que más va a incapacitar al paciente porque le va a bajar la visión de forma severa. Y mayormente estas tienden a localizarse muchas veces a nivel del eje visual al inicio. ¿Y qué pasa? Estos pacientes, como se localiza a nivel del eje visual, estos pacientes de día no ven bien. ¿Por qué? Por la miosis. Recuerden, por la miosis la pupila se achica y por lo tanto el eje visual se va a cortar.
¿no? Entonces, imagínense, que justo la catarata tape ese eje visual y con la miosis pues se cierre, obviamente ese paciente de día no va a ver bien y de noche va a ver más claro. ¿Por qué? Porque la pupila se agranda, hay mayor visibilidad de campo visual y por lo tanto el paciente, obviamente el medio no va a poder ver bien, pero por la periferia, al abrirse la pupila va a ver mejor. Es un típico paciente con una catarata subcapsular posterior muchas veces. Ahora, según su desarrollo, por ejemplo, acá tenemos una catarata madura, miren, ¿ve? Como anteriormente el ejemplo que les puse del paciente mayorcito con casi leucocoria en ambos ojos, ¿cómo vemos una catarata madura? Una catarata, pues, con una coloración blanquecina, marrón, negra, ¿no? Y obviamente, si hacemos el corte, pues vamos a ver que toda la catarata está opaco. Aquí tanto, pues, la corteza, el núcleo está totalmente opaco, ¿no? Ahora, tenemos también una catarata hipermadura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una catarata madura y una hipermadura? Que esta madura, por ejemplo, ya, hay una opacidad total, pero una catarata hipermadura, ¿qué pasa? La corteza va tornándose un poco líquida y va a tornarse intumescente, la catarata se va a hinchar, ¿no? Entonces, esta es una catarata hipermadura. Y una catarata morganiana, y es un tipo de catarata hipermadura a nivel del cual, que vemos acá, miren, hay como un desnivel, ¿no? Vemos dos colores. Esto es la corteza licuefactada, totalmente líquida. ¿Y qué pasa? Al tornarse líquida se va a desprender del núcleo, y miren, el núcleo maduro, por un lado está flotando. Estos dos tipos de catarata, tanto la hipermadura y la morganiana, son cataratas muy complicadas de retirar, son horribles para retirarlos, hay que tener buena destreza para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, según su desarrollo podemos encontrar estas cataratas, ¿no? También obviamente las incipientes, ¿no? Cuando hay opacidades pues bien leves, ¿no? Ahora, según su etiología, tenemos la traumática, ¿no? Que se puede presentar horas o días posteriores a un trauma ocular, ¿no? ¿Por qué se forma? Porque hay una disrupción de la cápsula anterior. La cápsula anterior tiene que estar totalmente indemne para poder conservar las propiedades ópticas del cristalino. Una de ellas es su transparencia. ¿Qué pasa si por un trauma ocular, ya sea cerrado o abierto, hay una disrupción pues de este cristalino? Pues se va a alterar la estructura del cristalino, va a ingresar humor acuoso dentro del cristalino, complejos inmunes, y van a hacer ¿qué cosa? El cristalino se opaque y formas una catarata traumática, ¿no? Muchas veces en pocas horas, en días posteriores al trauma, ¿no? Y va a ser en forma de roseta, como podemos apreciar acá, miren. ¿Ven? Posiblemente este paciente ha recibido un trauma y vemos acá, miren, a nivel central hay una opacidad, ¿no? Bien localizada. Ahora, tenemos también las tóxicas o las medicamentosas, secundaria a uso de ¿qué? De fármacos, como por ejemplo los corticoides, ¿no? Hay pacientes, pues, como por ejemplo los pacientes que sufren de artritis reumatoide, que tienen que llevar tratamientos crónicos con corticoides sistémicos, pacientes que usan de forma crónica también gotas, como prednisolona, dexametasona. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Por el uso excesivo de este medicamento, van a desarrollar catarata, ¿no? Sobre todo los de tipo de capsular posterior. Entonces, también se produce secundaria en medicamentos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos un paciente, ay, con artritis reumatoide, ay, me está bajando la visión, señor, ¿usted usa corticoides? Sí, he usado corticoides como 20 años de mi vida. Lo examinamos y tenemos cataratas capsulares posteriores ahí bien plantadas, ¿no? ¿Por qué? Por el uso de corticoides, secundario el uso de corticoides. Ahora, también tenemos la catarata metabólica, en este caso, como por ejemplo, una de las más frecuentes es la diabética, ¿no? Va a haber un fracaso en el metabolismo del hidrocarbonado y se van a formar opacidades a nivel del cristalino. En los diabéticos también es bien frecuente encontrar cataratas subcapsulares anteriores y posteriores, ¿no? Pero en este tipo de pacientes podemos encontrar todo tipo de catarata, y un paciente diabético va a tender a formar catarata más rápido que una persona que no tiene diabetes. Entonces, pero estos tienden a ser más opacidades capsulares posteriores, ¿no? Ahora, también tenemos asociado a la hipercalcémica. Por hipercalcemia secundario, o puede ser también por un hipoparatiroidismo, ¿no? También se puede hacer un control metabólico, pero obviamente una vez que se instaura la catarata, ya sea por diabetes, por hipercalcemia o por galactosemia, una vez que el cristalino esté opaco, por más que le des tratamiento, lamentablemente ese cristalino no va a volver a ser transparente y lo tienes que operar. Lo opera siempre y cuando el paciente ya tenga compromiso de la visión, ¿no?
Pero si el paciente se siente cómodo, no siente que su visión está comprometida, pues todavía quizás no es momento de operar, ¿no? También ligado a lo que es galactosemia, que se va a dar una opacidad en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque el niño, el bebé tiene una imposibilidad innata de ¿qué? De transformar la galactosa en glucosa, y este metabolito hace que se forme una catarata, ¿no? Durante los primeros años de la vida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con catarata? ¿Qué es lo que nos va a decir? Visión de halos coloreados. Muchas veces dicen, ay, de noche veo como que unos halos, o cuando me llega la luz veo unos halos de luz. Ya, es uno de los síntomas. Cambio de apreciación de los colores. O sea, un paciente tiene dificultad para discernir los colores por esa opacidad, ¿no? Ahora, las cataratas corticales mejora si la pupila se contrae muchas veces. ¿Debido a qué? A que, como les digo, se va a localizar de forma centrífuga, ¿no? Del centro hacia la periferia. Y obviamente si hay miosis, el área de visión se va a centrar hacia la parte central, donde normalmente muchas veces el cristalino va a estar libre y por lo tanto va a mejorar la visión. Caso contrario va a pasar con los pacientes con catarata subcapsular posterior, que cuando hay una miosis, se contrae la pupila, la visión va a caer, ¿no? Ahora, igualmente, cuando hay catarata nuclear, la visión va a mejorar si se dilata la pupila, porque va a haber mayor área de visión. Ahora, las corticales posteriores van a disminuir la visión de manera desproporcionada al grado de opacidad que se observa. ¿Por qué? Porque se localizan en la parte posterior. Ustedes pueden ver una opacidad posterior pues mínima, pero sí, al paciente va a referir de que le ha bajado notablemente la visión, ¿no? Y ¿qué pasa? Que hay algunas cataratas que tienen efectos refractivos, ¿no? Como por ejemplo, algunos tienden a miopizar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos pacientes que ya pues pasan los 40 años, presentan la presbicia, pero con la aparición de la catarata ya esa presbicia como que se neutraliza, ¿no? Por el efecto miópico que produce la catarata. Ahora, hay múltiples sistemas de clasificación, ¿no? Los sistemas de clasificación va a ser para que todos los oftalmólogos tengamos un lenguaje en común cuando hablemos de la catarata, ¿no? Entonces tenemos la clasificación LOX2, LOX3, la de Oxford, la de Beaver Dam, la del Age-Related Eye Disease Study y la clasificación de Barker. La que normalmente nosotros usamos en oftalmología es la LOX3, ¿no? Es con la que normalmente nos familiarizamos, ¿no? Entonces, obviamente, hasta para llegar a LOX3, pues ha tenido que haber una LOX1, LOX2, que pues han ido uniformizando de acuerdo a la localización, al nivel de opacidad que se presenta, a nivel de las diferentes capas del cristalino, y con ello poder estadiar una catarata, ¿no? Y de acuerdo a esa clasificación, ver si es una catarata incipiente, si es moderado, si es ya una catarata avanzada, ¿no? Entonces, esta LOX1 fue una de las primeras, apareció en 1988, y el 0 va a indicar ausencia de opacidad, o sea, un cristalino transparente. Un 1, una opacificación precoz, y cuando ya encontramos un 2 es que ya vemos una catarata, ¿no? Entonces, la N va a representar un núcleo, ¿no? La P de capsular posterior y la C de corteza. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos pues clasificar, ¿no? Si vemos que todo, tanto la N, la P y la C están en 0, obviamente es un cristalino que es transparente. Si por ahí, de acuerdo, por ejemplo, si yo veo una C2, obviamente es una catarata que cortical, porque C, recuerden que es cortical. Y si veo, por ejemplo, P1 es una catarata subcapsular posterior temprano, o sea que recién está avanzando. Entonces, esto es como, le digo, un lenguaje común entre oftalmólogos. Nosotros vemos esta clasificación y vemos estos numeritos y al toque decimos, es un tipo de catarata moderada, severa, está muy avanzada, entonces uniformizamos con eso, ¿no? La clasificación de la catarata. También vino una clasificación LOX2 en 1989, que va a haber algunas diferencias con la 1, ¿no? Entonces, ya adicionan 4 imágenes para valorar la opacidad y la coloración nuclear. En la otra solo era hasta 3, acá son 4 para la coloración nuclear, 5 para la cortical y 4 para la capsular posterior. Ese es el LOX3, ¿no? Obviamente si tienes pues números más altos, en este caso como por ejemplo si tienes una N4, obviamente te va a representar una catarata más madura a nivel del núcleo, ¿no? Igualmente para la cortical y para la capsular posterior. Y la última versión, que es la LOX3, la que actualmente nosotros usamos, se instauró y
También, basado en una galería fotográfica, se va a evaluar la transparencia del cristalino, al igual que las anteriores, ¿no? También lo vamos a clasificar en cortical, se va a clasificar también en opalescencia nuclear, ON, subcapsular posterior y nuclear color, ¿no? Esto es un poco la diferencia. Y de acuerdo a la numeración que le demos, pues vamos a tratar de estadiar la opacidad del cristalino, ¿no? O sea, básicamente es para poder ubicarnos, como les dije, y poder determinar a nivel de qué zona está la opacidad, a nivel de dónde se ha producido la opacidad, y de acuerdo a ello nosotros poder utilizar el tipo de técnica quirúrgica adecuada. Es muy diferente operar una catarata cortical a operar una catarata nuclear o una capsular posterior, o sea, son técnicas diferentes y por ello pues hay que estadiar de forma adecuada también la catarata. ¿Para qué? Porque si vemos que es una catarata muy dura, por ejemplo, y hay un conteo endotelial muy bajo, por ejemplo, y sé que voy a usar mucha energía para romper esa catarata, tengo un alto riesgo de descompensación corneal. Entonces, quizás lo ideal no sería hacer una facomultiplicación en ese paciente, de repente hacer una cirugía que me gaste menos energía para disminuir la pérdida de células endoteliales y evitar una descompensación corneal con el tiempo. Entonces, quizás en esos pacientes puede hacer una mini NUC, puede hacer una extracapsular, ¿no? Donde no tenga que utilizar la energía. Entonces, básicamente, como les explico, esta clasificación nos sirve para ello, ¿no? ¿No? Esta es la LOX. A nivel es como un sistema fotográfico, miren, ¿ve? Nosotros, por ejemplo, vemos acá nuclear opalescente 1, nuclear color 1, así igualmente. Obviamente, si se dan cuenta, llegamos a los números más altos y ¿qué cosa vemos? Que conforme el número aumenta, la opacidad va aumentando también, miren. Esto es una opacidad nuclear. Ahora acá tenemos las corticales, miren, ¿ven? Corticales, que son como lesiones en cuña y obviamente mientras más número encontremos, quiere decir que la catarata cortical va a ser mayor. Igual con la capsular posterior, ¿no? Miren, ¿ven? Encontramos una capsular posterior que conforme va aumentando el número, esta capsular se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que representa normalmente esta clasificación. Ahora, también hay algunos tipos de catarata, como por ejemplo la catarata pseudofoliativa. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de un glaucoma pseudofoliativo? Ya, aparte del síndrome de pseudofoliación de producir glaucoma, puede producir también catarata. Y este tipo de cataratas mayormente son complicadas. ¿Por qué? Porque en el síndrome de pseudofoliación hay una pobre dilatación pupilar. Para nosotros poder realizar alguna cirugía de catarata es muy importante tener una buena dilatación pupilar. ¿Para qué? Para sacar la catarata con menor problema. Es como si yo quisiera salir de una puerta de 1 metro versus una puerta de 2 metros. Por la puerta de 2 metros voy a salir tranquila, sin ningún problema. Pero si quiero salir por una puerta que mide una altura de 1 metro, me voy a tener que agachar, voy a salir con problemas, de repente por ahí me golpeo la cabeza, va a ser más traumático. Igualito en una cirugía de catarata. Si tengo una pupila grande, saco la catarata con menos problema, versus si yo tengo una pupila pequeñita, pues ahí sí voy a sufrir un poco. Entonces, la pseudofoliación nos da, pues, pobre dilatación pupilar en algunos pacientes. Entonces, la pseudofoliación es una enfermedad sistémica con manifestaciones oculares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a depositar esta sustancia fibrilar en el segmento anterior, como digo, en la cápsula anterior del cristalino y a nivel del borde pupilar. Entonces, la prevalencia va a ser del 10 al 30%, va a aumentar con la edad, va a ser más frecuente en personas mayores de 55 años y va a ser más predominante en varones más que en mujeres, ¿no? Aunque eso también por el momento es controversial. Siempre va a haber asimetría, ¿no? Pero digamos, no es que tú vas a encontrar solo un síndrome pseudofoliativo en un ojo y en el otro ojo no lo voy a encontrar, pues no. Recuerden que es sistémico, y al ser sistémico va a ser bilateral. Lo que sí puedes encontrar es una asimetría, ¿no? Encontrar más pseudofoliación, por ejemplo, en un ojo y en el otro menos, ¿no? Eso sí es lo que puedes encontrar. Y del 20 al 25% de estos pacientes que presentan pseudofoliación van a ser un glaucoma pseudofoliativo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué vamos viendo? Que la mayoría de personas que tienen este síndrome de pseudofoliación van a ser personas ya de la tercera edad, mira, pasado los 60 años. Ahora, en este síndrome va a haber una asociación genética y no se ha determinado un patrón de herencia, ¿no? Algunos asocian a la falta de selenio y otros consideran como factores de riesgo a la edad, en algunos casos la historia familiar, el sexo, como le dije, más prevalente en varones,
sexo femenino, perdón, en mujeres, y algunas zonas geográficas de residencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha logrado evidenciar acá en el Perú? Que en las zonas altoandinas hay un montón de síndrome de pseudoesfoliación, como por ejemplo en Puno, en Cusco, y también en zonas de la selva, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que vienen de la sierra, ustedes van a encontrar que tienen ese síndrome de pseudoesfoliación. Ahora, también algunos postulan que el aumento del consumo de la cafeína se va a correlación con, o sea, va a correlacionar un aumento de desarrollo de pseudoesfoliación, ¿no? Es una postulación, una teoría, ¿no? Ahora, va a ser un desorden generalizado de la matriz extracelular y va a producir, va a ocasionar producción y acumulación excesiva, como le digo, de ese material fibrilar extracelular que va a producir estas alteraciones, ¿no? Entonces, acá tenemos un corte histológico me parece que esto es una cápsula anterior de cristalino y podemos aquí evidenciar este componente fibrilar incrustado, ¿no? Que va a estar compuesto de amiloide, laminina, fibras elásticas, colágeno y todo ello, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones oculares, no? Este material fibrilar va a estar, miren, ¿ve? Depositado a nivel del borde pupilar y a nivel de la cápsula anterior del cristalino, ¿no? Asimismo, estos depósitos del PEX se van a, como le digo, localizar a nivel del epitelio del cristalino, el epitelio pigmentario del iris, el estroma, o sea, a nivel de estas estructuras. Ahora, ¿qué va a pasar también, no? Que muchas veces esta acumulación de estos depósitos de pseudoesfoliación van a producir debilidad zonular. Acuérdense que les hablé de la zónula de zinc, que se va a encargar de ¿qué? De sostener o de fijar el cristalino hacia el cuerpo ciliar, ¿no? Le va a dar estabilidad al cristalino, le va a dar sostén, va a hacer que el cristalino se ubique o pueda mantener su posición y no se nos vaya hacia adelante o no se nos vaya a la cavidad vítrea. De eso se va a encargar la zónula. Pero ¿qué pasa en estos pacientes con pseudoesfoliación? Pues hay debilidad zonular. Miren, este cristalino no debe, esto es una subluxación de cristalino. Miren, el cristalino se ha ido para abajo. Este cristalino debería estar centrado, debería estar más arriba. Pero ¿qué pasa? Miren, hay una debilidad zonular. Las zónulas de esta zona se han debilitado y han hecho ¿qué cosa? Que el cristalino varíe su posición y se subluxe, vaya hacia otra posición. Esto pasa en los pacientes con pseudoesfoliación, ¿no? Por ello es lo que también operar un paciente con catarata pseudoesfoliativa es complicada. ¿Por qué? Porque durante la cirugía te puede pasar esto. Imagínate que se te rompe el cristalino y se te vaya para el vitrio. No tienes que buscar un retinólogo para que te saque el cristalino de la cavidad vítrea. O que, digamos, has tenido suerte y has podido sacar la catarata, pero ya no tienes soporte capsular donde poner tu lente. Entonces vas a dejar un paciente en afaquia, que posteriormente va a requerir un implante secundario de lente para poder mejorar visión, ¿no? Estas mismas depósitos de PEX van a también obstruir la malla trabecular, como les expliqué el día de ayer, y al obstruir esta malla trabecular no va a haber un drenaje adecuado de humor acuoso y esto va a producir un glaucoma secundario o pseudoesfoliación. Entonces, aquí hay un cuadrito con detallando, pues, el síndrome de pseudoesfoliación, el diagnóstico, las complicaciones durante la cirugía, las complicaciones clínicas que podemos encontrar, ¿no? Para que lo puedan leer, ¿no? A nivel de la córnea, esta esfoliación se va a adherir al endotelio, ¿no? Obviamente, si hay cualquier sustancia que se va a adherir al endotelio, ¿qué va a ocasionar? Pues disminución de células endoteliales de la córnea. Y si hay una disminución considerable de esas células corneales, ¿qué puede pasar? Una descompensación corneal y por lo tanto causar un edema corneal permanente, ¿no? Entonces es un riesgo que pueden pasar estos pacientes, una descompensación corneal. No he visto muchos pacientes que se descompensen por un síndrome de pseudoesfoliación, pero lo que sí pueden presentar es disminución de células endoteliales, ¿no? Entonces, aquí miren, ¿ve? Si hacemos un corte de la lámpara de hendidura, encontramos en la parte del endotelio depósitos de pseudoesfoliación, ¿no? Y así se ven a nivel histológico. Y en este caso, bueno, es una descompensación corneal, ¿no? Obviamente, pero acá vemos un paciente con alguna discoria y todo, parece pues que es una descompensación corneal secundaria a una cirugía de catarata, aparentemente complicada, ¿no?
¿no? A nivel del cristalino, la zónula y el cuerpo ciliar, como les dije, puede haber también catarata nuclear, facodonesis debido a esa subluxación del cristalino por debilidad zonular, luxación, subluxación, depósitos en la zónula y, como le dije, puede haber muchas complicaciones durante la cirugía, ¿no? Entonces son cataratas netamente complicadas. Hay que tenerles respeto a ese tipo de cataratas, ¿no? Porque el riesgo de complicación es muy alto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, miren, ve las bandas de pseudoesfoliación, ¿no? Vemos aquí esta opacidad porque cuando la pupila está con miosis, ¿qué pasa? Miren, justo dibuja el borde pupilar, se va extendiéndose la zona periférica, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Vemos zónulas de depósito del pigmento a nivel de una VM, ¿no? Y esta es la cirugía de focoemulsificación en un paciente pues con una catarata pseudoesfoliativa y aquí qué cosa vemos, miren, un lente subluxado, o sea, puede haber pasado de que ya terminó la cirugía, todo muy bien, puse el lente, evalúo al paciente de repente al día siguiente, a la semana, al mes, todo bien. Pero estos pacientes normalmente tienden a hacer debilidad a nivel de la zónula. ¿Y qué cosa? El soporte capsular se va a perder. ¿Y qué puede pasar con este lente? Que se pueda luxar a la cavidad vítrea y bueno, ahí hay que buscar un retinólogo para que acomode el lente y lo fije, ¿no? Entonces, por eso les digo que este tipo de cataratas son bien complicadas, ¿no? Y a nivel del iris también, pues vamos a encontrar esta pseudoesfoliación en el estroma, tejidos musculares, epitelio pigmentario, a nivel de los vasos, en toda su estructura, ¿no? Como podemos apreciar acá, miren, ¿ven? Tenemos una pupila y en los 360 grados vemos este material pseudoesfoliativo, ¿no? Aquí también, en esta imagen. Secundario, pues a este depósito, como les digo, de material pseudoesfoliativo en el iris, vamos a tener dilatación pupilar pobre, ¿no? La pupila no va a abrir mucho, ¿no? No va a ser tan midriática como en otros pacientes, y por lo tanto la cirugía de catarata en estos pacientes va a ser más complicada y ahí necesitamos algunas ayudas, como por ejemplo anillos o retractores de iris para poder expandir la pupila y poder retirar la catarata sin mayor problema, ¿no? Si nosotros hacemos pues una gonioscopía, a nivel de lo que es la malla trabecular, vamos a encontrar material pseudoesfoliativo, ¿no? Obviamente esto es una VM donde vemos material pseudoesfoliativo gigante, pues, ¿no? Casi muy grande, ¿no? Es muy raro apreciar esto, ¿no? Y se va a asociar, pues, a manifestaciones sistémicas, ¿no? Como infartos y todo ello, ¿no? Ahora, también hay relación entre las cataratas y las uveitis, ¿no? Recuerden que les dije que las uveitis pueden producir como complicaciones tardías, glaucoma y catarata, ¿no? Por la inflamación crónica del ojo. Ahora, también esta formación de catarata puede deberse también a dos cosas, cuando hay una uveitis, por el mismo proceso inflamatorio de la uveitis, y segundo también por el uso de corticoides para tratar una uveitis. Entonces, puede haber ese doble mecanismo de formación de catarata en estos pacientes, ¿no? Ahora, como les dije, aquí está lo que les expliqué, ¿no? Cuando son uveitis crónicas, recurrentes, moderadas y severas, pues la inflamación ocular va a ser más intensa y por lo tanto hay más riesgo de desarrollar catarata, ¿no? ¿En qué patologías, en qué tipos de uveitis? Ocasionados por idiociclitis de Fuchs, artritis reumatoides juveniles, parplanitis, espondilitis anquilosante, enfermedad de Behçet y Boco-Yanagi Arada, ¿no? Entonces acá podemos ver, miren, algunas fotos de cataratas uveíticas. ¿Qué vemos, por ejemplo? Miren, ¿ven? Una discoria. Vemos aquí sinequias posteriores, miren, ¿ven? La pupila se ha pegado al iris, ¿ven? Se ha pegado al iris, solo ha dilatado la parte que está libre y que no está adherida a la cápsula anterior del iris. Entonces, esto me indica que es, perdón, un paciente con un antecedente de una uveitis anterior, ¿no? Igualmente acá que veo perfiltrados retroqueráticos finos, miren, detrás de la córnea vemos puntos finos que me indican pues que son un paciente pues que haya podido desarrollar una uveitis no granulomatosa, ¿no? Aquí, por lo contrario, vemos precipitados retroqueráticos, miren, gruesos, en grasa de carnero en algunos casos. Y aquí también podemos apreciar, miren, una opacidad cristaliniana posterior, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, la epidemiología, ¿no? El tipo de uveitis que va a dar mayor catarata uveítica va a ser la idiociclitis heterocrómica de Fuchs, seguido por la pars planitis y por la, en tercer lugar, artritis reumatoide idiopática juvenil, ¿no? En cuanto a la catarata traumática, bueno, va a ser la causa más frecuente de catarata unilateral y obviamente se va a presentar más en pacientes jóvenes, ¿no? Entre 20 y 50 años. ¿Debido a qué? A que como ellos se encuentran
más activos, también su productividad, su ámbito de trabajo va a ser pues actividades que van a requerir mayor uso de energía, mayor esfuerzo, pues también van a ser más susceptibles de sufrir golpes a nivel o traumas a nivel del ojo, ¿no? Ahora, el 30% de los traumatismos de globo ocular a globo abierto, perdón, van a afectar el segmento anterior. Y obviamente al afectar el segmento anterior, pues van a lesionar el cristalino y producir una catarata secundaria a ello, ¿no? Ahora, entre el 27 y el 65% de pacientes que sufren de un trauma ocular van a sufrir daño en el cristalino, o sea, una catarata, ¿no? Mayormente va a ser en hombres que en mujeres, ¿no? Debido a que los hombres pues van a hacer mayor, como le dije, actividades de esfuerzo, ¿no? O sea, difícilmente vas a ver una mujer trabajando en una fábrica, difícilmente vas a ver una mujer trabajando pues como soldadora o en algún puerto, es por ello pues que los hombres sufren mayormente de esos traumatismos oculares a diferencia de las mujeres, ¿no? Y mayormente los hombres van a recibir agresiones en las calles, ¿no? Los van a asaltar y cuando los asaltan también van a tender a resistirse, a poner resistencia y obviamente pues van a recibir agresión, ¿no? Ahora, de estas lesiones en los hombres, estos son los lugares más frecuentes donde se producen estos accidentes, ¿no? En el trabajo, en la vía pública y por peleas, ¿no? Y en las mujeres, bueno, por violencia doméstica mayormente. Entonces aquí tenemos una imagen de un paciente pues que ha recibido pues ha tenido una herida corneal, fíjense, limbo corneal, aparentemente, parte del limbo. Se ha suturado, se ha cerrado la herida, miren cómo ha quedado la parte interior del ojo, hay una discoria, y secundario a ello que ven, una opacidad de cristalino. Miren, una catarata traumática secundario al trauma que ha habido en esta zona, ¿no? Es muy probable que acá haya una disrupción amplia de lo que es la cápsula anterior y el cristalino obviamente se ha opacificado, ¿no? Entonces, con el tiempo este paciente, ¿qué cosa hay que operar la catarata? Porque hay que retirar este cristalino porque si no la visión le va a bajar. Ahora, obviamente va a haber un impacto socioeconómico debido a que son pacientes laboralmente activos, ¿no? Pacientes relativamente jóvenes y obviamente pues al presentar una opacidad en el cristalino su capacidad productiva va a disminuir, ¿no? Y va a tener un impacto sobre ellos. Ahora, tenemos que darle un tratamiento oportuno y adecuado. Recuerden que son pacientes con una visión, son pacientes jóvenes y por lo tanto hay que tratar de ofrecerles un buen tratamiento para que puedan, pues durante los años de vida que van a trabajar, que van a estar, pues poder tener una buena calidad visual, ¿sí? Hay que hacer una evaluación integral del paciente y del globo ocular, pues, ¿no? Recuerden que no solo fijarse en el ojo, sino en todo el paciente, pues verificar que no sea un paciente con otras comorbilidades y verificar también cómo está la integridad del globo ocular, ¿no? Entonces, un momentito. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, miren. ¿Qué puede pasar? Un cuerpo extraño en el cristalino, ¿no? Ingresó un metal, perforó la córnea y se quedó asentado acá en el cristalino, ¿no? Al producir una lesión directa en el cristalino, ¿qué ha pasado? Se opacificó totalmente este cristalino, fíjense. Y aquí, bueno, posiblemente es un paciente que haya recibido un impacto a globo cerrado fuerte. ¿Y qué ha pasado? Miren, ha habido una diálisis zonular, se ha roto la zónula y que este cristalino se ha subluxado, ¿no? Miren, se ha movido de su lugar. Entonces, también, a diferencia, digamos, de un síndrome pseudosfoliativo que por depósito de esa material de pseudosfoliación también hay diálisis zonular y debilidad zonular, en este caso es por impacto directo de un trauma, ¿no? Que también puede pasar lo mismo. Y obviamente retirar esta catarata también va a ser más complicada, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente, pues, con una catarata traumática hay que estudiarlo, o sea, hay que pedirle algunas pruebas para, pues, tener la seguridad y estar preparados durante la cirugía ante las posibles sorpresas que podamos encontrar, ¿no? Entonces, pedir radiografías, en algunos casos tomografías, si es que estamos sospechando sobre todo de cuerpos extraños metálicos o intraoculares que puedan haber ingresado al ojo y que no los podamos ver al momento del examen clínico. Ultrasonido, ecografía, VM, pues para ver la composición, la indemnidad del segmento anterior y el segmento posterior. Y en algunos casos pruebas de función del nervio óptico y la retina, obviamente, pues, ¿no? Si digamos, he tenido un trauma ocular muy severo, a nivel del cual tengo una catarata traumática,
tengo que garantizar que la retina y el nervio óptico se encuentren funcionantes, porque si no, no va a valer la pena que yo lo opere en la catarata de ese paciente. ¿Por qué? Porque la visión no va a mejorar, ¿no? El pronóstico va a ser reservado. Entonces, tenemos que hacer una evaluación oftalmológica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una lesión penetrante con rotura capsular, ¿no? Miren, aquí está todo el material, el contenido cristalino está protrudiendo por la herida incluso. Entonces hay que examinar de forma adecuada, ¿no? Hay que ver también si es que hay defectos en el iris, ¿no? Miren, ve, aquí hay una iridodiálisis, ¿ven? La raíz del iris se ha desprendido, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Hay una caída del iris y también hay una catarata traumática secundaria, ¿no? Hay que también ubicar el anillo de Bossuet, ¿no? Que también, posterior a un trauma, hay migración de pigmento y, miren, hay adherencia de este pigmento a nivel de la pupila. Y eso también es por una causa inflamatoria, ¿no? Posiblemente aquí se ha querido formar una sinequia, ¿no? Pero felizmente, bueno, quedó ahí, ¿no? Hay que evaluar también cómo está el cristalino, si es que se ha subluxado, miren, en estos casos, ¿ves? Se ha movido el cristalino, y en este caso también se ha movido, miren. Entonces, este tipo de cataratas son muy complicadas porque se pueden luxar y vamos a encontrar al momento de la cirugía vítreo, vamos a tener que hacer vitrectomía, un montón de cosas. Por eso es importante ese tipo de cataratas evaluarlas bien para estar preparados y no sorprendernos durante la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico de la catarata, bueno, el tratamiento de la catarata es cirugía, no hay medicina que vaya a hacer que el cristalino se torne transparente nuevamente. Entonces, ¿qué tipos de técnicas quirúrgicas manejamos actualmente? Bueno, anteriormente se usaba la intracapsular, que ya no lo estamos usando, ¿no? Esa es una técnica antigua. En algunos casos sí usamos, por ejemplo, cuando hay subluxación total del cristalino, ahí sí sacamos el cristalino en su totalidad para pensar implantar un lente secundario con alguna fijación. Las que actualmente usamos extracapsular también es antigua, pero todavía lo seguimos usando en algunos casos. Si es que convertimos la facoemulsificación por X motivo, podemos pasar a también extracapsular. Esta es una técnica con cortecito a nivel de la esclera, de la córnea o del limbo, y hay que dejar sutura. Tenemos la mini-NUC, que es una variante de la capsular, es una cirugía con una incisión mínima. Ponemos menos cantidad de punto. La cámara anterior al momento de la cirugía se torna más estable, hay menos astigmatismo inducido por la herida. Y la técnica moderna, que es la focoemulsificación, ¿no? La que le dicen la cirugía láser, la cirugía sin sutura, la que todos los pacientes cuando van a la consulta te lo piden y te dicen, doctora, quiero mi cirugía sin corte, ¿no? Pero realmente no es que no te hagan un corte, se te hacen un corte pequeño, pero no tienes necesidad de poner un punto, ¿no? Esa es la focoemulsificación, pues con incisiones bien pequeñitas, como le dije anteriormente, no colocamos puntos, el lente que insertamos normalmente es plegable, tiende a ingresar por esa pequeña incisión que hacemos al momento de retirar la catarata. La catarata, pues normalmente tendemos a hacer focoemulsificación en cataratas que no son tan maduras, debido a que en la focoemulsificación, perdón, nosotros partimos la catarata, absorbemos la catarata. Entonces lo ideal es usarlo en pacientes con cataratas que no sean tan duras, ¿no? Para evitar el gasto excesivo de energía y con ello evitar la pérdida masiva de células endoteliales, ¿no? Evitar las descompensaciones corneales. Entonces, por ello es muy importante examinar al paciente, ver el tamaño de la cámara anterior, ver el tipo de catarata, la localización de la catarata, la edad del paciente, también la economía del paciente, ¿no? O sea, la focoemulsificación es una técnica que es más cara y de repente hay algunos pacientes que no lo pueden solventar, pero no por ello le vas a dejar con su catarata, entonces de repente puedes ofrecerle una técnica quirúrgica que es más cómoda y que el paciente lo pueda solventar, como por ejemplo una mini NUC, ¿no? Donde le vas a hacer un corte un poco más pequeño, le vas a poner un punto, pero puedes obtener resultados visuales similares a una focoemulsificación y ayudar al paciente, ¿no? Entonces, es evaluar al paciente integralmente, evaluar el ojo, evaluar la catarata, evaluar también el entorno social del paciente, si es que va a haber alguien que lo va a cuidar o no, y sobre todo también la economía del paciente, ¿no? Entonces, hay mucho que ofrecer en temas de catarata. Como le digo, es la cirugía más desarrollada por oftalmólogos, es la que la mayoría de oftalmólogos nos gusta hacer la cirugía de catarata. Y a veces es reconfortante, ¿no? Porque muchas veces te cruzas con pacientes que llegan ciegos, muchas veces descuidados por los familiares. Obviamente los familiares quizás tendrán cosas que hacer y pues, vemos un paciente pues quizás de 65 años
ciego bilateral por cataratas avanzadas, pues tú lo ves todo al paciente descuidado y pues te decides operarle la catarata y le transformas la vida, ¿no? Ese paciente que te llegó todo descuidado, que no veía, dependiente de la familia, pues tú le operas la catarata y créeme que ese paciente llega totalmente renovado, ¿no? Lo ves rejuvenecido, lo ves feliz, lo ves más, que cuida su aspecto personal, lo ves más limpio, lo ves mejor cambiado. ¿Por qué? Porque ese paciente logra, ¿qué cosa? Recuperar su independencia, ¿no? Ya no es dependiente del hijo, no es dependiente de la esposa, no es dependiente de otra persona, sino de él mismo. Y es un paciente que ya se va a poder reincorporar a la sociedad con normalidad, ¿no? Va a poder nuevamente trabajar, va a poder ocuparse de sus asuntos personales y créeme que eso es muy bueno para los pacientes, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros como oftalmólogos muchas veces nos reconforta bastante, ¿no? Ver al paciente contento, ver al paciente, como digo, que logra recuperar su autonomía, su independencia, ¿no? Y que puede volver a trabajar sin ningún problema, ¿no? Entonces, es muy importante, como le digo, examinar ese tipo de pacientes, ofrecerles la técnica quirúrgica más adecuada y con ello apoyarlos, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto al tema de hoy día de catarata. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctora, sí, una pregunta. Ujú. Con respecto en niños pequeños, ¿el único tratamiento sería quirúrgico o podría haber otro? ¿Catarata? Sí, En pacientes pequeños va a depender, ¿no? Creo que la semana pasada les hablé acerca de, digamos, si las cataratas son mayores de 3 milímetros, si son totales, o si vemos que ya hay alguna progresión en la opacidad de la catarata, sí. Entonces, normalmente si ya en el niño comenzamos a ver que la catarata avanza, es más extensa y ya está causando ambliopía, baja de visión, pues sí hay que operarlo, ¿no? Y obviamente las cataratas congénitas en esos pacientes donde vemos que hay pues leucocoria o vemos que el eje visual está bien comprometido, sí hay que ayudar, hay que operarlos, ¿no? Porque recuerden que catarata que no corregimos y sobre todo las unilaterales va a causar una ambliopía severa en el niño, ¿no? Si nosotros dejamos pasar 1 año o 2 años, ténganlo por hecho de que operamos al paciente y la visión no va a mejorar en nada. Entonces, lo ideal es operar tempranamente para dar rehabilitación visual oportuna. gracias. Doctora, Ujú. una pregunta. La clasificación que nos enseñó la de Lux, Ya. ¿nos va a ayudar a saber cuándo debemos operar a alguien o esa no es su función? Sí, nos va a ayudar a estadificar o sea, la catarata, el estadio de la catarata, ¿no? Si es que está recién incipiente, inicial, obviamente eso lo vamos a notificar con la cantidad o la intensidad de la opacificación, ¿no? También nos ayudaría a decidir cuándo operar un paciente, sí, pero créanme que nosotros vamos a tener que decidir operar un paciente cuando el paciente ya note que le haya bajado la visión. Entonces, si ustedes ven, ustedes pueden encontrar un paciente con una catarata moderada y el paciente les dice, no, yo me siento bien, no me quiero operar. Ya se siente cómodo, le pueden hacer su agudeza visual, un paciente que puede llegar hasta 20-30, quizás no está muy alterado, pero por ahí pues obviamente va a haber a los luminosos, va a haber, digamos, problemas en lo que es la visión de los colores, ¿no? Obviamente eso va a estar alterado, pero el paciente se siente cómodo. Versus tienes un paciente, otro tipo de paciente similar, quizás con el mismo nivel de, de avance de la catarata, pero ese paciente te dice, no, yo ya siento que mi visión se ha deteriorado. Le tomas la agudeza visual y encuentras un 20-100, un 20-150, un 20-200. Y el paciente evidentemente te dice, no, ya me bajó la visión, me quiero operar. Entonces puedes operarlo, ¿no? Entonces va a depender, como le dije, del paciente, de cómo se siente el paciente y también obviamente tienes que corroborar ese grado de visión con la intensidad de la opacidad del cristalino, ¿no? Obviamente, si por ejemplo ves un paciente con una opacidad 1 recién, ¿no? Que se quiera operar, porque dice que tiene 20-200, obviamente esa opacidad no va a ser por el cristalino, ¿no? Porque una pequeña opacidad no te va a bajar tanto la visión, ahí ya tienes que hacer otros estudios, ¿no? Darle un fondo de ojo y de repente por ahí encontraste, no sé, un glaucoma avanzado, o por ahí encontraste una membrana neovascular en la mácula, entonces va a ser variable, ¿no? Por ello es lo que es recomendable un examen integral, ¿no?
tanto fondo de ojo, toma de presión, para que con eso puedas establecer pronóstico visual y explicarle al paciente cómo va a ser su visión posterior a la cirugía de la catarata, ¿no? Y no dejarse sorprender, ¿no? Y no hacerle falsas promesas muchas veces a los pacientes, ¿no? A veces por desinformación, o a veces por no hacer un examen clínico adecuado, ¿no? Y si es que el paciente tiene algunas expectativas, pues pensando que con la cirugía de la catarata se va a resolver su problema y por ahí encuentras que tiene degeneración macular o como digo, tiene un glaucoma avanzado o algún problema en el nervio óptico, pues obviamente tienes que comunicarle cuál es su pronóstico visual, ¿no? Porque puede llegar la hora de que le hiciste muy bien la cirugía, salió excelente, la mejor cirugía de tu vida, pero obviamente el paciente no mejoró su visión, pues porque tiene otra cosa. ¿Y qué es lo que va a decir el paciente? Me han operado mal, a pesar de que tu cirugía pudo haber sido la mejor de toda tu vida, pero el paciente no lo va a traducir así. Entonces, no es porque se te haya complicado la cirugía, sino porque simplemente el paciente ha tenido quizás otra patología retinal o a nivel del fondo de ojo y en su momento no se le comunicó, pues, ¿no? En cambio, siempre, pues, para operar un paciente hay que ponerle las cosas bien en claras, decirle, ¿sabe qué, señor? Mire, va a recuperar tanto de porcentaje de visión aproximadamente, no al 100%, ¿por qué? Porque tiene una degeneración en la mácula, ¿no? Y esa degeneración está haciendo que la visión también le baje y que no vaya a recuperar al 100% la visión posterior a la cirugía de la catarata, ¿no? O un paciente con un glaucoma avanzado, que piensa que con la cirugía de catarata que tiene, se le va a solucionar el problema y decirle, ¿sabe qué, señor? Mire, usted tiene un glaucoma avanzado, la cirugía de catarata va a ayudar, como le digo, a aclarar un poco la visión, pero la pérdida de campo visual que usted ya tiene ya es irreparable, ¿no? Entonces, como le digo, siempre comunicar al paciente cuál es su pronóstico visual. Doctora, y de las técnicas quirúrgicas que nos mencionó, ¿cuál sería la que tiene menos complicaciones? De por sí todas tienen complicaciones, ¿ah? Todas tienen complicaciones. Obviamente va a depender también del tipo de cirujano, si es experimentado, si es inicial, pero todas. Obviamente ahorita la técnica quirúrgica más utilizada es la facomulsificación, ¿no? Es la gola estándar, pero es la que también tiene menos tasa de complicación, pero ojo, que tenga menos tasa de complicación no significa que sea más fácil de hacer, ¿no? Es la técnica quirúrgica que es más difícil. Los oftalmólogos, como le digo, alcanzan curva operatoria rápida en extracapsular, en mini-nuc, pero alcanzar una curva operatoria en facomulsificación es más difícil. Es por eso que no muchos oftalmólogos saben hacer una facomulsificación y algunos tienen que hacer una subespecialidad en segmento anterior. ¿Para qué? Para aprender a operar facomulsificación. Entonces es la facomulsificación la que tiene menos complicación, pero como le digo, que tenga menos complicación no quiere decir que sea más fácil de hacer. Como le digo, va a depender, como le digo, de la experiencia del cirujano, ¿no? Obviamente un cirujano que es más experto, que ha operado, pues pónganse 1000 cataratas, 10.000 cataratas, 5.000 cataratas en toda su vida versus comparado un oftalmólogo que ha operado solo 200 cataratas o 500 cataratas, obviamente el experto va a tener menos riesgo de complicación. Gracias, doctora. ¿Alguna duda? Doctora, ¿Alguna consulta? y con respecto a la mini-MOOC y la facomulsificación, no entendí eso muy bien de los puntos que mencionó. Ya. Creo que tengo un video acá, a ver un momentito, más o menos para que ustedes vean las diferencias. O sea, la mini-nuc es una técnica de incisión pequeña. Te haces un pequeño corte de unos 6 a 8 milímetros a nivel de la esclera y por esa incisión retiras el cristalino. Versus la extracapsular es una incisión de 10 milímetros, casi 1 centímetro, es más grande. Entonces, obviamente, al hacer un corte a nivel de la córnea o de la esclera, vas a tener que poner puntos para poder cerrar esa incisión. Entonces, la extracapsular, al ser más grande, pues vas a tener la necesidad de poner más puntos y por lo tanto va a haber mayor alteración de la forma de la córnea. Y por ello, ¿qué cosa? Se va a producir mayor astigmatismo inducido con una extracapsular por el tema de los puntos, por el tema de la incisión, versus una mini-nuc que hacer una incisión más pequeña y colocas 1 o 2 puntos, pues tu astigmatismo inducido va a ser menos. Y obviamente con una facomulsificación en la cual vas a hacer una incisión más pequeña y no vas a poner puntos, pues tu astigmatismo inducido va a ser menor. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que tengo algunos videos acá para poderles enseñar, ya que tenemos un poco de tiempo. Y puedan ver cómo es una cirugía. Ya, a ver.
Ya. Primero les voy a enseñar cómo es una cirugía, a ver, de facoemulsificación, de extracapsular, perdón, a ver un momentito. Y a ver un momentito. Un momentito. Un momentito. Ay, no puedo, a ver. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ya, ahorita les voy a mostrar un video de focoemulsificación, digo, perdón, de extracapsular, más o menos para que entiendan. Se logra, no se logra ver, no, a ver. Ya, ¿dónde está? Ya, a ver, un momentito. Ya, ¿se logra ver? Sí, doctora. Se ve el ojo, ¿no? Sí. Sí, doctora. Ya, se ve el ojo, ya. Entonces, este es un ejemplo de una cirugía extracapsular. ¿Qué se hace? Miren, nosotros agarramos la conjuntiva, obviamente el ojo, recuerden, tiene capas, hacemos una pequeña incisión con una tijera huescos, hacemos una perilimbotomía, o sea, cortamos la conjuntiva paralelamente al limbo, a nivel del limbo, ¿no? Disecamos bien conjuntiva, teno, con la tijera huesco, separamos bien las capas y cortamos la conjuntiva, ¿no? Vamos cortando. Cortamos y dejamos esclera expuesta. ¿Qué hacemos? Para que no sangre, cauterizamos los vasos de la esclera, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya un sangrado abundante. Entonces cauterizamos, cauterizamos, hasta dejar esta parte blanquita libre de vasos. ¿Para qué? Para que no nos produzca sangrado. Ahora, tenemos es un bisturí Crescent. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, una incisión a nivel o paralela al limbo, ¿ya? Siguiendo la forma del ojo, así. Esta forma, circular, este radio, ¿no? Entonces, miren, hacemos una incisión a nivel del limbo. Más o menos, miren, es grande, ¿no? De aquí al otro lado, que más o menos, si sumamos, va a ser entre 10 milímetros mínimo, ¿no? Entonces ya, hacemos la incisión, tunelizamos un poquito, tunelizamos un poco de incisión. ¿Sí? Miren, tunelizamos, porque por toda esa extensión va a salir la catarata. Obviamente, actualmente estamos reservando las extracapsulares para cataratas maduras, ¿no? Cataratas así duras, como podemos apreciar acá. Miren, acá no vemos reflejo rojo. Miren, ¿ve? Está todo opaco. Hay una catarata ahí bien madura. Entonces, miren, hemos tunelizado un poco la incisión. Entonces, acá hago un pequeño cistótomo. ¿Para qué? Para romper la cápsula anterior de este cristalino tipo abrelatas. Le pongo sustancia viscoelástica. Bueno, se coloca sustancia viscoelástica para que para darle forma a la cámara anterior, ¿no? Y para que esto no pueda colapsar y con ello evitemos daños a nivel de ¿qué? Del endotelio. Entonces, miren, esta sustancia viscoelástica le va a dar forma a la cámara anterior. Miren, ¿ves? Se puede apreciar acá la catarata, está bien opaca.
Entonces introducimos y miren, comenzamos a rasgar la cápsula anterior del cristalino para justo al borde de la pupila. Miren, ¿ven? Rasgamos, rasgamos, rasgamos sin abrelatas. Una vez que rasgamos todo, siempre hidratando la córnea, porque si la córnea se opaca, no podemos ver bien. Entonces ya. Terminamos de hacer la capsulotomía. Y tratamos acá de qué cosa, derrotar el núcleo, ¿no? Igualmente acá. Entonces, ¿qué cosa hago ahora? Retiro la cápsula anterior que he rasgado, ¿no? Retiro la cápsula anterior. Posteriormente, ¿qué hago? Abro la incisión, ¿no? Al inicio era pequeñita, ahora la abro porque por toda esta extensión va a salir ese cristalino. Abro la incisión. La abro, ¿no? Coloco viscoelástico para no maltratar mis células endoteliales y tener una buena forma del ojo. Igualmente corto para el otro lado, ¿no? Ya, entonces ya corté. Ya corté. Y vamos a proceder a ¿qué? A retirar el cristalino. Una vez que esté todo abierto, ya hice la capsulotomía por presión, contrapresión. Ocasionamos diferencias de presiones en el ojo y miren cómo protruye el cristalino. ¿Ven? Por presión, contrapresión, miren. ¿Ven? Como si estuviera por un canal de parto similar. Y sale. Una vez que ya sale la gran parte del cristalino, ya dejamos ya de presionar, ¿no? El cristalino tiene que salir con delicadeza. ¿Para qué? Para no lesionar la córnea, tampoco ocasionar diferencias de presiones muy bruscas, porque nos puede ocasionar un desprendimiento coroideo en la parte posterior. Y miren, es una catarata madura. ¿Ven? Salió la catarata. Ahí está. Salió la catarata. Posteriormente, igual, tenemos que aspirar los restos corticales. Tenemos que retirar todo el material, porque si no, esto nos produce inflamación a nivel de la cámara anterior y también nos produce, pues nos puede producir aumento de la presión intraocular. Entonces, todas las masas cristalineadas que puedan haber quedado de forma residual, hay que aspirarlas, ¿no? Se retira, se limpia bien. Limpiamos bien con el 5E, retiramos todo. Obviamente siempre cuidando que la cápsula esté indemne. Colocamos viscoelástico para reformar la cámara, formar el saco capsular donde va a ir el lente intraocular. Lo formamos de forma adecuada y miren, tenemos acá ay, no se ve bien, ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proceder? A colocar el lente, ¿no? Tenemos que colocar el lente para que el paciente tenga un buen resultado visual. Si no colocamos el lente, la visión no va a recuperar. Obviamente va a aclarar, pero no, recuerden que hay un poder dióptrico a nivel del cristalino. Entonces, en este caso, como el corte es grande, vamos a poner un lente rígido de 3 piezas. Bien, primera pieza, el cuerpo del lente, la óptica del lente, estas son las ápticas, las citas. Entonces, colocamos el lente, dirigimos el áptica líder hacia el saco capsular, introducimos de forma delicada, no de forma brusca, introducimos la óptica, hacemos que entre hacia el saco capsular donde estaba localizado el cristalino cataratoso y colocamos el lente intraocular, ¿no? De forma delicada. Colocamos el lente, tanto las ápticas, la óptica tienen que ir en la cámara posterior y procedemos a ¿qué? Posteriormente a colocar la sutura. Podemos, para que la cámara no se aplane, tenemos que hacer las suturas con la cámara anterior formada. ¿Para qué? Para que no haya mucha inducción de cristalino. Esta sutura es lo que induce el cristalino. ¿Por qué? Porque miren, la forma de la córnea cambia. Entonces no hay que hacer los puntos muy ajustados porque conforme ajustemos más los puntos, el astigmatismo inducido va a ser mayor. Entonces hay que suturar todo ello. Si no suturamos, obviamente el contenido intraocular va a protruir, ¿no? Entonces hay que suturar bien. Miren, ¿ven? Se sutura. Si quieren van unos 7, 8 puntos. ¿Ven? Y obviamente estos nuditos se van a tener que enterrar porque si no va a producir molestia en el paciente. Al final queda ahí. Podemos suturar la conjuntiva, la podemos pegar bien o la podemos cauterizar también para que pegue. Y miren, esto es nuestro resultado. Obviamente este paciente al día siguiente va a estar agradecido, ¿no?
Podemos dejar airecito también para mantener la cama anterior formada o podemos dejarle también agua, ¿no? Entonces, miren, esta es una cirugía de catarata extracapsular. Ahora les voy a mostrar una que es mini nuc, ¿ya? La SIX. Ya, tenemos acá mini nuc. Ya, a ver. También lo usamos para cataratas maduras, ¿sí? Y hay pacientes, bueno, que tienen bajo presupuesto porque la cirugía de facomulsificación es una cirugía cara, entonces hay algunos pacientes que por motivos económicos no pueden solventarse una facomulsificación y ¿qué les ofrecemos? Una mini nuc, ¿no? Entonces, igualito, igual que el procedimiento anterior, cortamos la conjuntiva, disecamos tenon, conjuntiva de esclera, con perilimbotomía, con una tijerita, de forma delicada. Igualito, el mismo procedimiento anterior. Igual la esclera, la cauterizamos. Cauterizamos la esclera ¿para qué? Para evitar que haya sangrados profusos y este sangrado puede ingresar a la cámara anterior y no nos permita visibilidad. De esa forma también evitamos los ifemas. Y también con una Crescent hacemos una incisión, pero fíjense, la incisión va a ser diferente a una extracapsular. La extracapsular era paralela al limbo. Miren, acá va a ser una incisión diferente. En este caso está haciendo una incisión en sonrisa invertida. Puede ser también una incisión recta, pero miren, no tiene la forma de la extracapsular. La extracapsular seguía el trayecto del limbo. En cambio, esta tiene otro trayecto en sonrisa invertida. Y es más pequeña, fíjense. Puede medir de 6 a 8 milímetros. Y va a respetar lo que es el anillo anastigmático de la córnea, de la esclera. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de esta zona, el astigmatismo que se va a inducir va a ser menor. Obviamente, en este caso, en lugar del colega, yo hubiera preferido cauterizar mejor la esclera para evitar este tipo de sangrado profuso. Obviamente, tampoco es cauterizar la esclera de forma pues tan agresiva, ¿no? Porque recuerden que hay vasos y esos vasos irrigan el segmento anterior del ojo. Hay vasos perforantes que van a llegar hacia el iris, entonces tampoco pues dejar tan blanca la esclera, ¿no? Pero en este caso sí, pues hubiéramos cauterizado un poco mejor, ¿no? Para evitar esto, porque este sangrado no me permite una buena visibilidad. Miren, no puedo ver hacia dónde está penetrando muy bien la Crescent y puede ingresar obviamente a la cámara anterior y producirme algunas complicaciones, ¿no? Va a ser un poco más molestoso porque esta sangre se coagula, voy a tener que estar lavando más la cámara anterior, entre los coágulos, entonces por eso es mejor hacer una buena cauterización, ¿no? Entonces acá, miren, hacemos una incisión tunelizada, hacemos los bolsillitos, tenemos que ver que todo esté bien en un solo plano, hacemos una buena incisión y hacemos lo que es la paracentesis acá, ya, ingresamos a la cámara anterior para hacer casi lo mismo que hicimos en una extracapsular. Entonces ya, introducimos también el viscoelástico para formar la cámara anterior, en algunos casos podemos poner azulito de tripán. Entonces, podemos abrir la incisión desde el inicio en su totalidad. Hay algunos que prefieren abrir la incisión ya cuando terminaron de hacer la capsulotomía. Yo prefiero abrir la incisión cuando ya hago la capsulotomía porque al tener una incisión principal abierta completamente va a hacer que pierda cámara más rápido. Entonces, por eso yo prefiero hacerlo ya cuando hice la capsulotomía y ya voy a sacar la catarata, ¿no? Introducimos en este caso, miren, viscoelástico, hacemos el cistótomo y nuevamente, ¿qué hacemos? Capsulotomía, ¿no? Rasgamos la cápsula. Miren, esta es una catarata madura también, mira. Es bien blanca, no se ve el reflejo rojo. Entonces, hago una capsulotomía a 360 grados alrededor de toda la pupila. Verifico bien que haya, que toda la cápsula que he cortado al centro se concentre y no se quede ahí porque me pueden producir desgarros y con ello rupturas de cápsula posterior. Retiro esa cápsula, fíjense, ¿ve cómo sale esta pequeña membranita? Y acá lo que sí hay que hacer, a diferencia de la extracapsular, en la extracapsular yo solo presionaba, hacía presión contra presión, la catarata salía sola. Acá tengo que luxar el núcleo. El núcleo que está en la cámara posterior del ojo lo tengo que llevar a la cámara anterior. Entonces eso sí conlleva un poco más de destreza y un poco más de dificultad. No es fácil hacer eso. Al inicio uno lo ve y dice, es pan comido, pero cuando te metes a hacer este tipo de cirugías, Dios mío,
te das cuenta que es todo un mundo, es diferente. Entonces, miren, ¿ves? Se está luxando, ¿ven? Uno de los polos del cristalino, una parte del ecuador, se está yendo hacia la cámara anterior. Entonces, de forma suavecita, sin movimientos tan bruscos, tenemos que hacer que este cristalino se luxe. Miren, ¿ve? Ya está luxándose, ya, se fue una parte. Ahora, lo que acá podemos colocar es viscoelástico para ayudar a que este cristalino se vaya más hacia la cámara anterior. Miren, ¿ve? Colocamos viscoelástico, miren, ¿ve? Se dan cuenta que por eso es muy importante cauterizar bien la esclera. Miren, está ingresando coágulos de sangre. Eso es lo que tenemos que evitar porque es fastidioso. Entonces, miren, ¿ve? El cristalino lo tenemos que llegar a la cámara anterior. ¿Se dan cuenta? En el otro lado solo presionaba, contrapresionaba y salía solo el cristalino. Pero acá no, acá yo tengo que manualmente sacar este cristalino, ¿sí? Entonces, con viscoelástico de forma suave, sin ser muy brusco, llevar el cristalino hacia la parte anterior, siempre cuidando el endotelio corneal. ¿Por qué? Porque todo este tipo de movimientos, introducir materiales, sustancias, y que el cristalino esté en la cámara anterior, conlleva a que las células endoteliales de la córnea se pierdan. Entonces, por eso todo tiene que ser muy delicado, muy cuidadoso y siempre protegiendo el endotelio ¿con qué? Con viscoelástico, ¿no? Entonces, miren, ¿ves? Se pone viscoelástico entre la catarata y la córnea. Agarro mi asita de Snellen, puedo introducirlo en la cámara anterior, yo lo saco así y sacas la catarata, miren, ¿ve? Como si fuera un forceps. Solo que en la anterior no introducías el forceps dentro del ojo, en cambio casi introduces, miren, ¿ve? Ahí está la catarata toda blanca. ¿Se dan cuenta que hago masas cristalinianas en la parte de la cámara anterior? Tengo todo eso que absorberlo. Tengo que quitar los coágulos que han ingresado de la incisión, tengo que retirar las masas cristalinianas, todo esto tiene que quedar libre, ¿ya? Entonces, limpio todo, miren, esa catarata salió casi completa. Mayormente cuando las cataratas son bien maduras te salen casi completas y no tienes que limpiar mucho a nivel del saco, miren, ¿ves? Encima se ha quedado todo, obviamente encima tengo que limpiar, pero dentro no me ha quedado casi nada. Entonces, cuando yo veo que está todo libre, introduzco viscoelástico, igual que en la extracapsular, introduzco el lente intraocular, fíjense, casi la misma técnica. Acá hay un poco más de dificultad, ¿por qué? Porque acá la incisión es más pequeña y no sigue la forma del limbo, entonces hay que introducir el lente de forma cuidadosa, sin lesionar la córnea, colocarlo en el saco, miren, el lente ya está bien centradito, coloco el punto. ¿Se dan cuenta en la anterior cirugía cuántos puntos se colocaban? Eran como 7, me parece. Acá voy a colocar 1 o 2 puntos y con eso termino mi cirugía. Obviamente va a depender de cómo esté mi incisión. Si mi incisión principal está muy bien hecha, muy bien tunelizada, autosellante, pues con 1 o 2 puntos va a ser suficiente. Y obviamente el astigmatismo inducido va a ser menor. Entonces acá también puedo seguir limpiando. Miren, ¿ves? Se ve el brillo del lente ahí. Miren, ¿ves? Un puntito. En este caso el cirujano ha decidido colocar un puntito nomás. Y sutura la conjuntiva, ¿ven? Con un punto ya terminó todo. Ese es un mini nuc. Es similar a una extracapsular, pero miren, tiene sus diferencias respecto a su técnica quirúrgica. Y voy a enseñarles para terminar la facoemulsificación, la moderna, la que todo el mundo quiere hacer, pero pocos saben hacerlo. Pero es muy buena, últimamente es el gold estándar, ¿ya? Todo paciente, pues normalmente lo que nosotros queremos hacer es operarlos con facoemulsificación porque es menos traumática, el tiempo de recuperación es más rápido, pero sí depende bastante de la tecnología, porque al otro lado no necesitabas máquinas tan sofisticadas para hacer una cirugía de catarata, pero acá sí requieres de un facoemulsificador y el facoemulsificador es lo que es caro, ¿no? Ya se logra ver, ¿no? Entonces, esa es la facoemulsificación, hacemos incisiones más pequeñitas, miren, ¿ven? ¿Ve? Por esta incisión vamos a sacar la catarata, pero obviamente se va a aspirar a través de una máquina. Acá ya no hago capsulotomía, sino hago capsulorexis circular continuo. O sea, la rexis va a ser circular. Tiene que ser todo regular. ¿Por qué? Porque como voy a trabajar con un equipo de facoemulsificación, no tienen que haber desgarros ni irregularidades al momento de la capsulorexis. ¿Para qué? Para evitar desgarros que me puedan ocasionar, como les digo, rupturas capsulares posteriores. Miren, logran ver acá este circulito, esa es la capsulorexis circular continua. Por este círculo voy a sacar la catarata, pero como le digo, en la facoemulsificación lo que hacemos es partir la catarata. Miren, hacemos hidrodisección.
separamos la catarata de la cápsula, rotamos la catarata y metemos el facomulsificador. Hay muchas técnicas, pero la base es, ¿qué cosa? Partir la catarata. Esta es una técnica de stop and chop. La base es partirla, no, esta es divide y conquista, perdón. Divide y conquista, stop and chop similares. Hacemos un surco, profundizamos la catarata, hacemos un surco profundo a nivel del núcleo y partimos la catarata, fíjense, ¿ve? Parten la catarata. Esta técnica parece fácil, pero créanme que es un poco difícil de aprenderla. Entonces, igual, aquí mismo también haces lo mismo y partes la catarata, lo partes como si fuera una pizza. Partiendo muy bien tus trozos de catarata vas a garantizar de qué, de que gastes menos energía y la cirugía sea menos traumática. Entonces, partes tu catarata, miren, ¿ven? Mientras más pequeños sean los fragmentos que partas de la catarata, menos trauma en tu cirugía. Ahí también partes, mira, ¿ven? Entonces ahí vas absorbiendo la catarata, mira, ¿ves? Cada cuadrante, cada pedacito que has cortado lo absorbes por ese pequeño tip de faco que ingresa en una incisión de 2.2 milímetros, 2.6 milímetros, pequeñito, comparado con 6 o con 10 milímetros. Miren, ¿ves? La catarata la absorbemos. Obviamente esto genera gasto de energía y este gasto de energía del facomulsificador también hace que las células endoteliales se pierdan. Miren, aspiramos también los restos corticales. Esto es corteza. Eso hay que retirarlo porque si no, de nada vale nuestra cirugía. Tenemos que dejar todo limpio, miren, ¿ve? Con cánulas bimanuales. Uno que irriga y uno que aspira para evitar el colapso de la cámara anterior. ¿Ven cómo sale la corteza? Dejamos bien limpiecito, libre de catarata. Y aquí está el saco capsular. Y aquí introducimos un lente plegable. ¿Se dan cuenta? En los otros tipos de cirugía eran lentes rígidos. Miren, aquí es un lente plegable que va a ingresar por esta incisión y dentro va a recuperar su forma original. Se va a adaptar al saco capsular. Tenemos que colocarlo dentro del saco el lente. Aspiramos el viscoelástico porque si lo dejamos al día siguiente el paciente nos va a venir con una hipertensión ocular muy severa. Hidratamos los puertos, miren, ¿ven? Las incisiones las hidratamos. Con ello la cámara se forma y no necesito poner ningún punto. Esto es una facomulsificación. Y terminó la cirugía. También podemos poner antibióticos intracamerales como profilaxis para una endoftalmitis, ¿no? Entonces, esta es una técnica de facomulsificación. Más o menos ya quedó claro, chicos, la diferencia. Sí, doctora. Ah, ya. Entonces ya ven, ¿no? Entonces van viendo que durante décadas la técnica quirúrgica ha ido variando, ¿no? Se dan cuenta que, por ejemplo, hace 50, 70 años se hacía la técnica intracapsular, luego progresó hasta hace 40, 50 años la extracapsular, luego llegó lo que es la mini nuc o la SIX, con una incisión mínima, y bueno, posteriormente para los años 80, 90 se introdujo la facomulsificación. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, se desarrollan nuevas técnicas, incluso también los equipos oftalmológicos se van perfeccionando. Tenemos equipos pues mucho más especializados que nos ayudan a conservar presiones intraoculares durante las cirugías adecuadas, que nos evitan los colapsos de la cámara anterior, que son más amigables con el endotelio corneal. Hay una infinidad de equipos, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cirugía que nosotros ofrecemos a los pacientes, ¿no? La idea es ayudarles a mejorar la visión, a recuperar la visión. Obviamente cualquier tipo de procedimiento quirúrgico no está sujeto puede estar sujeto a complicación. Entonces, si la próxima semana también nos sobra un poco de tiempo, les voy a mostrar algunos videos sobre complicaciones en cirugía de catarata. Ustedes han visto ahora cirugías no complicadas, cirugías bonitas, cirugías exitosas que al día siguiente el ojo va a estar como si no lo hubieran operado. Pero también hay complicaciones, o sea, no todo en esta vida es color de rosa, como se dice. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Doctora, ¿el tratamiento postquirúrgico es necesario? La cirugía Sí. catarata. Ajá. Antibióticos de ley y corticoides, antiinflamatorios, ¿no? Puede ser esteroideos y no esteroideos, pero esteroideos sí o sí tienes que dejarle, ¿no? Por el tema de la inflamación. Y opcionalmente puedes dejarle un AINE también, ¿no? Un AINE como diclofenaco, nepafenaco, bronfenaco, ketorolaco en gotas, indometacina en gotas también hay.
Antibióticos que sean de un buen espectro, que puedan cubrir sobre todo, la mayoría de endoftalmitis están producidas más que todo por la flora bacteriana normal que está en el ojo, o sea, la conjuntiva, la superficie ocular tiene su flora bacteriana normal. Es por ello que antes de una cirugía de catarata hacemos profilaxis para evitar esas posibles infecciones o disminuir la carga bacteriana o la carga de gérmenes a nivel de la superficie ocular. ¿Para qué? Para evitar la contaminación intraocular y posible endoftalmitis. Entonces, tenemos por ello también que dar antibióticos posteriores, ¿no? Como podemos dar un levofloxacino, podemos dar un gatifloxacino, moxifloxacino, ¿no? Entonces, lo que normalmente tendemos a dar, ¿no? Las quinolonas, ¿no? Las quinolonas, su corticoides que puedan, como le digo, atravesar la cámara anterior, como prednisolona o dexametasona, también mocifloxacino, que también penetra la cámara anterior, como el gatifloxacino también, y también un AINE, ¿no? Adicionalmente. Obviamente, si por ahí tuviste alguna complicación o el día siguiente en tu control de cirugía catarata encuentras hipertensión ocular, puedes agregar hipotensores oculares como timolol, por ejemplo, ¿no? Y todo ello. Gracias, doctor. Doctora, una pregunta. ¿Cómo le colocan el lente intraocular, es de por vida o se cambia? No, de por vida. Normalmente lo ideal es poner un lente que ya quede de por vida, ¿no? Obviamente si por ahí el lente se te luxó, o si por ahí tienes un paciente con el cual tienes una sorpresa refractiva así muy grande, que son casos especiales, por ejemplo, pacientes con queratocono, pacientes con cirugía refractiva previa, donde tengas una sorpresa refractiva bien grande, quizás ahí puedas retirar el lente y colocar un lente con mayor poder, ¿no? Entonces, son casos especiales, ¿no? Pero lo normal es que si tú colocas un lente ya quede ahí. Gracias, doctora. Hay una compañera que ha escrito, se lo leo, sí. Dice, el tratamiento de corticoides es igual en pacientes post-cirugía de glaucoma inducido por corticoides. Sí, sí, tienes que dar corticoides, ¿por qué? Porque el solo hecho de un procedimiento quirúrgico conlleva una inflamación, ¿no? Entonces, tienes que dar corticoides, así sea una catarata inducida por corticoides o un glaucoma inducido por corticoides. Si lo operaste de la catarata o lo operaste de una trabeculectomía, tienes que darle su corticoide sí o sí para controlar la inflamación. Porque ya vas a contrarrestar el tema de la hipertensión ocular con la cirugía filtrante glaucoma que le estás haciendo. Y digamos, si es un glaucoma secundario, perdón, si es una catarata secundaria de corticoides, ya le quitaste la catarata, ya no te va a hacer catarata por usar corticoide porque ya no la tiene, ya no tiene cristalino. Lo que tiene es un lente intraocular, ¿no? Entonces, sí, tienes que dejar corticoides, ¿no? Después de una cirugía intraocular dejamos corticoides. El corticoide es nuestro amigo, como decimos, nos ayuda a salir de algunos imprevistos que tenemos por ahí y desinflama muy bien el ojo. Gracias, doctora. ¿Y cuánto tiempo de seguimiento se le debería hacer al paciente? Pues paciente con catarata normalmente le estamos dando de alta. La primera semana es crítica, ¿no? Porque puede aparecer una endoftalmitis. Entonces, normalmente lo que yo personalmente hago y lo que la mayoría de colegas hacen es, se controla el día siguiente la cirugía, podemos controlar los 5 días o 7 días, si es que es una cirugía sin complicación, de ahí a las 2 semanas, posteriormente a las 3 semanas, al mes puedes hacerle ya la medida de la vista, la refracción, y posteriormente control a los 3 meses, luego a los 6 meses y posteriormente una vez al año, ¿no? Gracias, doctora. Listo. ¿Una duda, alguna consulta más? Doctora, también, ¿qué no se podría hacer si una persona es postquirúrgica a la catarata? Ah, ¿Qué es lo que no podría hacer una persona postquirúrgica a la catarata? ya, después de una cirugía. Bueno, lo ideal es que el paciente no levante peso, tampoco es que el paciente se va a quedar en cama, sin hacer nada, no, o sea, puede caminar, puede ver televisión, sí, puede usar el celular, sí, puede salir a caminar, sí, pero lo que tenemos que evitar, pues, es, que levante peso, que se frote el ojo, pues, que se meta ahí a la ducha con el ojo recién operado y que todo el agua de la ducha le entre al ojo, que le entre el champú y esas cosas, ¿no? O sea, básicamente esos cuidados sí, ¿no? Digamos, si aparecen legañitas, limpiarse las legañitas con gasita, agua tibia, ¿no? Y puede comer de todo, pues de preferencia, digamos, evitar, como se dice, cosas que le puedan producir alguna reacción alérgica, ¿no? Por el tema de que si come chancho, si come pescado, si come ají, le va a irritar el ojo, le va a infectar, no, o sea, esos son mitos, ¿no?
pero básicamente para evitar que por ahí el paciente sea tan piña de que justo le operaste y